El potro salvaje estaba atado a un poste oxidado, delgado y silencioso, mientras todos pasaban fingiendo que no existía, hasta que un veterano discapacitado se acercó con pasos lentos, miró a los ojos del animal e hizo algo que nadie allí tuvo el valor de hacer. Cuando comprendieron lo que aquello significaba, las manos comenzaron a temblar, y todos a su alrededor quedaron en completo silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire olía a cilantro fresco, a pescado frito y a la tierra húmeda de las chinampas. Era temprano, apenas las 5 de la mañana, y el mercado de Xochimilco empezaba a respirar. Los puestos de colores brillaban bajo el sol que aún no calentaba del todo. Había montones de verduras verdes, rojas y amarillas. Había cestas con tortillas recién hechas y ollas donde hervía el atole. La gente hablaba, reía, regateaba precios. Junto al puesto de frutas de Don Fidel, atado a un poste de madera viejo y carcomido, estaba Relámpago. «Otra vez ese animal ahí, estorbando», dijo una mujer al pasar, cargando una canasta de ropa. No miró al caballo, miró al suelo. «Es mejor no meterse», murmuró el hombre que vendía sombreros en el puesto de al lado. «Don Fidel es como un nopal con espinas, todo el día de mal humor». Relámpago escuchaba los ruidos, los gritos de los vendedores, el traqueteo de las carretillas, la música de un radio lejano. Cada sonido fuerte hacía que sus músculos se tensaran. Tenía una lista blanca perfecta en la frente, como un rayo pintado, pero sus ojos, grandes y negros, no mostraban fuerza, solo mostraban miedo. La cuerda alrededor de su cuello era gruesa y áspera, no estaba atada, estaba apretada. Don Fidel la había anudado con fuerza muchas horas antes, quizás el día anterior. Cada vez que Relámpago se movía, aunque fuera un poco, la cuerda le raspaba la piel. Ya había una zona sin pelo, roja y a veces con un poco de sangre seca. Nadie la veía, o nadie quería verla. Don Fidel salió de detrás de su puesto. Era un hombre grande, con una camisa sudada y un ceño que parecía permanente. Cargó una caja de mangos y la dejó caer con un golpe seco. Relámpago se estremeció. «¡Quieto!», le gritó Don Fidel al caballo, aunque el animal no se había movido. «Si te pones nervioso te aprieto más el nudo. A ver si aprendes». Relámpago bajó la cabeza hasta que su hocico casi tocó el suelo. Era su manera de hacerse más pequeño, de desaparecer. El dolor en su cuello era un calor constante y punzante. La mañana siguió pasando. El sol subió y el calor se hizo más pesado. Las moscas zumbaban alrededor de las frutas maduras y también alrededor de la herida de Relámpago. Él sacudía la cabeza para espantarlas, y cada sacudida le dolía más. Doña Socorro, la señora del puesto de tortillas, pasó por allí con su carrito. Sus tortillas eran las más solicitadas del mercado. Ella miró a Relámpago por un segundo, vio cómo el potro respiraba con dificultad, con el costado subiendo y bajando muy rápido. «Pobre criatura», susurró para sí misma. Pero en ese momento, Don Fidel la llamó. «Doña Socorro, ¿me trae 2 kilos de tortillas? Las de ayer no, que sean de hoy». Doña Socorro asintió con la cabeza, se acercó al puesto, pero su mirada volvió al caballo. «Don Fidel, ese potro, esa cuerda está muy apretada, se le ve incómodo». Don Fidel puso los ojos en blanco, tomó las tortillas y contó el dinero. «Ese animal es nervioso, muy nervioso. Si no lo tengo bien sujeto, se escapa y arma un desastre. Usted preocúpese por sus tortillas, yo me preocupo por mi caballo». Su tono no dejaba lugar a más preguntas. Doña Socorro tomó su dinero y se fue, arrastrando el carrito. Al pasar otra vez junto a Relámpago, sacó una tortilla del paquete y se la dejó caer suavemente al suelo, cerca de sus patas. Relámpago olfateó el aire, pero no se movió para comerla. El miedo era más grande que el hambre. Un grupo de turistas pasó con una guía. Tomaban fotos de los canales, de las trajineras llenas de flores. Uno de ellos señaló a Relámpago. «Mira qué caballo más bonito. Tiene un rayo en la frente». Se acercaron para tomar una foto. Relámpago se encogió, echó las orejas hacia atrás. Don Fidel, al verlo, salió rápidamente. «No se acerquen, es bravo, puede morder o patear». Los turistas dieron un paso atrás, asustados. Tomaron su foto desde lejos y se fueron. Don Fidel se acercó al poste y dio un tirón fuerte a la cuerda, para asegurarla. Relámpago sintió un dolor agudo y corto. Un sonido que no era un relincho, sino algo más parecido a un quejido, le salió del pecho. Se quedó completamente quieto, como congelado. Así pasaban sus días, así pasaban sus semanas, atado al mismo poste, con el mismo dolor, viendo pasar a la gente que lo miraba y luego desviaba la vista. El mundo para Relámpago era ese poste, esa cuerda, el rostro enojado de Don Fidel y un mar de ruidos amenazantes.
Toño, el joven que ayudaba a descargar las cajas de los camiones, a veces se quedaba mirándolo al final del día. Don Fidel ya se había ido, y el mercado estaba casi vacío. Toño se acercaba un poco, sin hacer ruido. «Hola», decía en voz muy baja. «Hola, Relámpago». El caballo levantaba un poco la cabeza. Conocía esa voz. No era un grito, era suave. Toño nunca se acercaba lo suficiente para tocarlo. Solo se quedaba parado allí unos minutos, viendo cómo el animal sufría en silencio. Luego se iba, porque su mamá lo esperaba para cenar. Una tarde, comenzó a llover. Una lluvia fuerte y repentina de las que caen en Xochimilco. Los vendedores corrieron a cubrir sus mercancías con plásticos. Don Fidel maldijo y se apresuró a guardar las frutas más delicadas. Relámpago se quedó a la intemperie. El agua fría le caía sobre el lomo, se le escurría por la cara. Temblaba, no tenía a dónde ir. La cuerda lo mantenía justo en el mismo lugar, donde el agua formaba un charco lodoso alrededor de sus patas. Doña Socorro, ya bajo el techo de su puesto, lo vio. Vio cómo el caballo cerraba los ojos contra la lluvia. Le dolió el corazón. Tomó un plástico grande que usaba para cubrir la masa y caminó bajo la lluvia hacia él. «Shh, shh, tranquilo», dijo, mientras trataba de extender el plástico sobre el lomo del animal. Relámpago abrió los ojos, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien se acercara con intenciones que no fueran darle un tirón o un grito. Retrocedió, pero la cuerda lo detuvo con un tirón brutal contra su herida. Emitió otro quejido. Doña Socorro se detuvo. No quería asustarlo más. Dejó el plástico en el suelo, al lado del poste, donde algo de techo del puesto vecino lo protegía un poco. «Al menos tápate las patas», murmuró. En ese momento, don Fidel gritó desde su puesto. «Doña Socorro, ¿qué hace? Déjelo. El agua no le hace nada. Los animales están hechos para aguantar». Ella se volvió, con la lluvia mojando su cabello canoso. «Está temblando, don Fidel. Y ya se le pasará, no sea metiche». Doña Socorro miró a Relámpago una última vez. El potro la observaba con esos ojos negros y húmedos, que no sabía si era por la lluvia o por otra cosa. Ella regresó a su puesto, con un nudo de frustración en la garganta. La lluvia paró tan rápido como había empezado. El sol salió de nuevo, pegando sobre el mercado húmedo que ahora brillaba. El plástico que doña Socorro había dejado estaba embarrado. Relámpago, agotado, apoyó su cabeza contra el poste. La herida de su cuello, mojada, le ardía más. El día terminó. Los vendedores recogieron. Las luces se fueron apagando una por una. El mercado se sumió en un silencio solo roto por los grillos y el lejano rumor de los canales. Relámpago se quedó solo en la oscuridad, solo, con su dolor, con su miedo. A lo lejos, en la calle que llevaba al mercado, se vio la silueta de un hombre caminando lentamente. Caminaba con un ritmo desigual, como si una pierna no quisiera seguir a la otra. Llevaba una chaqueta verde. Era tarde, demasiado tarde para que alguien viniera al mercado. Pero él seguía caminando, arrastrando un poco los pies, como si estuviera buscando algo que aún no había encontrado. El hombre de la chaqueta verde caminó entre los puestos vacíos. Sus pasos eran lentos, medidos. El pie izquierdo parecía arrastrarse un poco, como si le pesara más que el derecho. Carlos Mendoza observaba el suelo húmedo, los restos de verduras, los plásticos abandonados. Buscaba silencio. En su pequeño departamento, cerca de los canales, el silencio a veces era demasiado grande y se llenaba de otros ruidos, ruidos que solo él escuchaba. Por eso salía a caminar, aunque su pierna protestara. El mercado de noche era un lugar diferente, sin la bulla, sin los gritos, solo el crujir de la madera vieja y el agua golpeando suavemente contra los pilotes de las chinampas. Para Carlos era un alivio. Respiró hondo, el aire fresco de la madrugada. Eran cerca de las 4 de la mañana. Pronto empezaría el movimiento otra vez, pero por ahora todo era calma. Pasó junto al puesto de frutas. Su mirada, acostumbrada a notar detalles, se posó en el poste de madera y en lo que había atado a él. Carlos se detuvo. Allí estaba el potro. Relámpago. Estaba de pie, pero con la cabeza tan baja que casi tocaba el charco de agua a sus pies. No dormía. Sus ojos estaban abiertos, viendo la nada. Todo su cuerpo parecía una línea de tensión y derrota. La lluvia lo había empapado y ahora temblaba levemente, de manera constante, como un motor malogrado. Carlos no se movió. Observó, vio la cuerda gruesa, vio cómo se hundía en el cuello del animal, justo en un lugar donde el pelaje estaba ausente, mostrando piel enrojecida e inflamada. No era un rasguño, era una herida profunda, circular,
que el roce constante había acabado. Algo se apretó dentro del pecho de Carlos. No fue lástima, fue un reconocimiento inmediato y brutal. Él conocía esa postura, la cabeza baja, aguantando, el cuerpo rígido, esperando que pasara el siguiente golpe, el siguiente estruendo. Los ojos vacíos, porque mirar hacia adelante era ver más dolor. Lo había visto en otros, lo había sentido en sí mismo, en las largas noches después de la explosión, cuando el dolor en su pierna y el estruendo en su cabeza no lo dejaban pensar. Sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante. Su pie pisó una rama seca que se partió con un chasquido. Relámpago reaccionó como si le hubieran disparado. Alzó la cabeza de golpe, los ojos desorbitados por el pánico, y retrocedió. La cuerda se tensó violentamente y tiró de su cuello herido. El animal emitió un sonido ahogado, un bufido de dolor y susto. Carlos se congeló, levantó las manos lentamente, con las palmas hacia el caballo, en un gesto universal de «no voy a hacerte daño». «Tranquilo», dijo su voz. Era una voz ronca por el desuso, pero baja, plana, sin ninguna punta de amenaza. «Solo estoy aquí, no te voy a tocar». Relámpago respiraba con fuerza, sus hollares se abrían y cerraban, pero los ojos negros ya no miraban al vacío, miraban a Carlos, miraban la chaqueta verde, las manos levantadas, el rostro serio del hombre. Carlos no sonrió, no hizo ningún movimiento amistoso exagerado, solo se quedó parado, dejando que el caballo lo observara, dejando que su presencia, quieta y firme, dejara de ser una amenaza nueva para convertirse solo en otra parte del paisaje nocturno. «Te tienen atado», murmuró Carlos, más para sí mismo que para el animal, «y esa atadura te está matando». Permanecieron así un largo minuto. El temblor de Relámpago no cesaba, pero el pánico ciego en sus ojos empezó a ceder un poco, reemplazado por una cautela intensa, vigilante. De repente, una luz se encendió en el puesto de tortillas. La puerta de madera se abrió y salió doña Socorro, envolviéndose en un rebozo. Iba a empezar a preparar la masa para el día. Al ver la figura de Carlos frente al caballo, se sobresaltó. «¡Ay! ¿Quién está ahí?», preguntó entrecortado. Carlos bajó las manos y se volvió lentamente hacia ella. «Buenos días, señora. No quería asustarla, solo estaba paseando». Doña Socorro entrecerró los ojos para verlo mejor a la tenue luz. Vio la chaqueta, la postura, la pierna que no descansaba del todo recta. «Usted no es de por aquí. ¿Qué hace en el mercado a estas horas?» «Camino», dijo Carlos, que era la verdad más simple. «A veces duermo mal, caminar ayuda». La mujer asintió, como si entendiera más de lo que las palabras decían. Su mirada fue de Carlos al caballo y otra vez a Carlos. «¿Usted vio al potro?» No era una pregunta. Carlos asintió con la cabeza. «Sí, lo vi». Doña Socorro suspiró. Se acercó un poco cruzando los brazos sobre el pecho. «Es de don Fidel, el de la frutería, un hombre difícil. El caballo siempre está así, atado, asustado. Algunos le hemos dicho que la cuerda está muy mala, pero no hace caso. Dice que el animal es nervioso y que por eso lo ata fuerte». Carlos miró de nuevo la herida. En la quietud de la madrugada, parecía aún más cruel. «Esa herida se puede infectar», dijo, con la voz todavía baja, pero con una firmeza nueva. «Ya lo sé», dijo doña Socorro, con un dejo de frustración. «¿Pero qué se le hace? Don Fidel es terco como una mula, y tiene mal genio, nadie quiere problemas». Carlos no respondió. Su mirada estaba fija en el nudo de la cuerda, un amasijo de tensiones y tirones apretado contra la piel lastimada. «¿Tiene nombre el caballo?», preguntó al fin. «Relámpago, por la rayita blanca, un nombre bonito para una vida tan fea». Relámpago. Carlos repitió el nombre en su mente. Un destello, algo rápido y brillante, nada que ver con la criatura inmóvil y temerosa ante él. «Gracias, señora», dijo Carlos, dando media vuelta para irse. «¿Se va ya?», preguntó doña Socorro, con una curiosa decepción en la voz. Tal vez había esperado algo más de este extraño de la chaqueta verde. «Sí, pero volveré con la luz del día». No dijo por qué, solo asintió con la cabeza a manera de despedida y comenzó a caminar de vuelta, arrastrando un poco su pierna, desapareciendo entre las sombras de los puestos. Doña Socorro se quedó mirando hacia donde se había ido. Luego miró a Relámpago. El caballo había bajado la cabeza otra vez, pero una de sus orejas, la más cercana a donde Carlos había estado parado, se mantenía girada, como si todavía estuviera escuchando el eco de su voz baja.
Las horas pasaron, el sol salió, y con él llegó el bullicio. Don Fidel llegó como siempre, de mal humor, descargando cajas con golpes secos, ató a su burro cargado de más mercancía en otro poste, lejos de Relámpago. Ni siquiera miró al potro, le dio un balde de agua casi vacío y un puñado de heno secos cerca de sus patas. Relámpago bebió lo poco que pudo, con movimientos cuidadosos para no mover el cuello. El dolor era ya parte de él, como el aire que respiraba. Al mediodía, cuando el sol estaba más fuerte y el mercado hervía de gente, Carlos regresó. No se acercó directamente, se quedó al borde de la multitud observando. Vio a don Fidel regateando a gritos con una clienta, vio cómo le hablaba bruscamente a Toño, el joven ayudante, por dejar una caja en el lugar equivocado. Vio la indiferencia general hacia el caballo atado, que era como un mueble más, un poste con vida que todos evitaban rozar. Carlos se abrió paso lentamente entre la gente. Su pierna le dolía más con el gentío, pero su paso era decidido. Se dirigió directamente al puesto de frutas. No miró a don Fidel primero. Caminó hasta el poste donde estaba Relámpago. El caballo lo reconoció. Había un leve cambio en su respiración. Una oreja se giró hacia Carlos. El miedo no se fue, pero se mezcló con algo parecido a la curiosidad. Carlos se detuvo a 1 metro de distancia, fuera del radio que la cuerda permitía. «Hola, Relámpago», dijo con la misma voz pausada de la madrugada. Don Fidel, al oír el nombre de su caballo en boca de un extraño, levantó la vista. «Oiga usted, ¿qué necesita? ¿Fruta?» Carlos volvió la cabeza hacia él. Su rostro era sereno, impasible. «No, señor, vine a ver al caballo». Don Fidel frunció el ceño, dejó la manzana que estaba pesando y se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «A verlo. ¿Para qué? ¿Es usted de esos que protestan por los animales? Le advierto que ese caballo es mío, y yo sé cómo cuidarlo». La gente alrededor empezó a disminuir el ritmo. Una discusión siempre era más interesante que comprar jitomates. Doña Socorro, desde su puesto, dejó de hacer bolas de masa. Toño se quedó quieto, cargando una caja. Carlos ignoró la pregunta. Su mirada volvió a la cuerda. «Esa cuerda le está haciendo una herida muy profunda, don Fidel. Se le está clavando en la carne». La voz de Carlos no se alzó. Era un hecho, dicho con claridad. Eso molestó a don Fidel más que un grito. «¿Y a usted qué le importa?», espetó el frutero. «Es mi animal. Si lo tengo atado es porque es un desbandado, se asusta por todo. Si no lo sujeto, se me escapa y mata a alguien. ¿Usted se va a hacer responsable?». Carlos por fin se giró por completo para enfrentar a don Fidel. No había agresividad en su postura, pero había una firmeza absoluta. La firmeza de un hombre que ya ha visto cosas peores que un comerciante enojado. «No quiero problemas», dijo Carlos. «Solo veo una herida que necesita dejar de recibir rozaduras. Si me permite, puedo aflojar ese nudo, solo un poco, para que la cuerda no siga lastimando el mismo sitio». Un murmullo recorrió los puestos cercanos. Nadie le había hablado así a don Fidel, nunca. «No permito nada», gritó don Fidel, enrojeciendo. «Usted no toca mi propiedad, lárguese de aquí antes de que llame a la seguridad». Carlos no se movió. Hizo algo entonces que sorprendió a todos, incluso a Relámpago. Se agachó, con dificultad, doblando su pierna mala con cuidado, hasta quedar a la altura del caballo. No lo tocó. Solo miró directamente a los grandes ojos negros, llenos de confusión y terror. «Te duele, ¿verdad?», le dijo al animal, como si estuvieran solos. «Esa presión constante, no poder moverte sin que te castigue». Relámpago parpadeó. Una fina línea de sudor oscura recorría su cuello, justo al borde de la herida. Don Fidel estaba furioso. «Le estoy hablando. Levántese y váyase». Carlos se levantó, con un gesto de dolor que no pudo ocultar del todo. Se volvió hacia don Fidel. Su mirada era fría. «Señor, yo he visto heridas como esa. Sé cómo empiezan y sé en qué terminan si no se les da aire. Terminan en infección. Y la infección mata. Usted no quiere que su caballo se muera atado a este poste, ¿verdad?». Algo en las palabras, en la certeza lóbrega con que se dijeron, hizo que la ira de don Fidel se trocara en una duda momentánea. Miró la cuerda. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, realmente la vio. Vio la profundidad del surco que había hecho. Es un animal fuerte», dijo, con menos convicción. «Todos somos fuertes hasta que algo nos corroe por dentro», dijo Carlos. Su mano derecha, sin que él lo pensara, se frotó el muslo izquierdo, sobre la cicatriz que nadie veía bajo el pantalón. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Doña Socorro rompió el hechizo. «Don Fidel, déjelo, ¿qué le cuesta? Si el señor quiere aflojar el nudo, que lo afloje, al menos para que sane un poco. El potro se ve muy mal».
Otros murmullos de asentimiento se oyeron. Toño asintió con la cabeza con valentía. Era la primera vez que la pequeña comunidad se unía, aunque fuera un poco, en torno al caballo. Don Fidel miró a los rostros alrededor. Sintió que el terreno se movía bajo sus pies. Gruñó. Está bien. Una cosa. Afloje el nudo un poco, y luego se va. ¿Entendido? Y si el caballo lo patea o se suelta, el responsable es usted. Carlos asintió. No había triunfo en su expresión, solo un propósito claro. Se acercó de nuevo a Relámpago. Esta vez, extendió su mano lentamente, no hacia la cabeza del caballo, sino hacia el nudo que reposaba contra la piel lastimada. «Voy a tocar aquí, Relámpago», dijo en voz baja. «Solo voy a tocar la cuerda». El caballo tensó todo su cuerpo. El recuerdo de las manos de don Fidel, siempre tirando, siempre apretando, hizo que retrocediera hasta el límite de la cuerda. Pero sus ojos estaban fijos en los ojos marrones y cansados de Carlos. No vio ira allí, no vio prisa. Los dedos de Carlos, firmes pero con una suavidad extraña en sus movimientos, encontraron el primer lazo del nudo. Era un nudo ciego, apretado con fuerza y malicia. Carlos no tiró. Empezó a trabajar con una paciencia infinita, deshaciendo cada cruce, liberando cada punto de presión. Relámpago sintió el cambio de inmediato. La presión feroz alrededor de su cuello, que había sido constante por tantos días, comenzó a ceder. Solo 1 milímetro, luego otro. No era libertad, pero era un alivio tan abrupto y tan grande que lo dejó sin aliento. Dejó escapar un sonido, un bufido largo y tembloroso, que era puro asombro. Carlos trabajaba. El sudor le caía por la sien. Su pierna le ardía por la postura incómoda, pero sus manos no temblaban. Todos miraban. Don Fidel miraba con los brazos cruzados y el ceño fruncido, pero ya no gritaba. Finalmente, el nudo principal estaba suelto. La cuerda ya no se clavaba, colgaba con más holgura. La herida, ahora expuesta al aire sin la fricción constante, parecía respirar. Carlos no la quitó. Había cumplido su palabra, solo la había aflojado. Se enderezó con un gesto de dolor en el rostro y dio un paso atrás. Relámpago movió la cabeza, la movió hacia un lado, luego hacia el otro. El movimiento no le causó un dolor agudo. Levantó la cabeza más de lo que lo había hecho en semanas. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones completamente. Luego hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso adelante, el que la cuerda ahora más larga le permitía, y estiró su cuello, acercando su hocico al hombro de Carlos. No lo tocó, solo lo olió. Olía a jabón simple, a sudor limpio y a la lana vieja de la chaqueta verde. Fue un gesto de reconocimiento, de investigación. Carlos contuvo la respiración, permaneció quieto. En ese momento supo que esto no había terminado, que aflojar el nudo solo era el principio. El caballo seguía atado, la herida seguía ahí, y él, Carlos Mendoza, con su pierna mala y su cabeza llena de ruidos, ya no podía dar media vuelta e irse. Había visto el miedo en los ojos de Relámpago y se había visto a sí mismo reflejado en ellos. Y ahora, por primera vez en muchos años, tenía algo que hacer que no fuera solo sobrevivir su propio dolor. Tenía que ayudar a desatarlo del todo. El alivio en el cuello de Relámpago duró muy poco. Al día siguiente, al amanecer, don Fidel encontró la cuerda floja. Su cara se congestionó de ira. Sin decir una palabra, caminó hacia el poste, agarró el extremo de la soga y tiró de ella con todas sus fuerzas. El nudo, que ahora estaba suelto, se cerró de nuevo con un tirón brutal. Peor aún, la cuerda, al tensarse de golpe, se enrolló en un sitio ligeramente distinto, mordiendo piel sana y también la herida abierta. Relámpago lanzó un relincho agudo, de dolor puro, y se encabritó, las patas delanteras golpeando el aire. «Así aprendes, animal desgraciado», gritó don Fidel, asegurando el nudo con 2 tirones más. «Y a ese metiche le digo yo lo que es bueno». Carlos no estaba allí. Había pasado una noche intranquila, pero diferente. En lugar de los usuales ruidos de explosiones en sus sueños, había visto ojos grandes y negros y una cuerda. Se levantó temprano, con un propósito claro. Necesitaba hablar con don Fidel otra vez. No podía dejar las cosas como estaban. Llegó al mercado cuando el sol ya calentaba. Lo primero que vio fue la postura de Relámpago. El caballo estaba peor que el día anterior. La cabeza colgaba, no por sumisión, sino por agotamiento y dolor. La herida supuraba un poco. Las moscas eran una nube negra y persistente alrededor de su cuello. Carlos sintió un golpe frío en el estómago. Su puño se cerró. Caminó directo al puesto de frutas. Don Fidel lo vio llegar y puso los ojos en blanco. «Usted otra vez. Ya le dije que no quiere problemas. Váyase».
Usted apretó la cuerda otra vez, dijo Carlos. Su voz no era alta, pero tenía un filo que no estaba antes. Y la apretó más fuerte. La herida está infectada. ¿Y a usted qué?, rugió don Fidel, dejando caer una caja de mangos. Es mi caballo. Hago lo que me da la gana. ¿Es usted veterinario? ¿Policía? ¿Qué? Soy una persona que ve que un ser vivo está sufriendo, contestó Carlos, manteniendo la calma a duras penas. Eso debería bastar. Pues no basta. Lárguese. La gente empezaba a congregarse de nuevo. Doña Socorro salió de detrás de su mostrador. Toño dejó de cargar cajas. Carlos miró a Relámpago. El caballo tenía los ojos cerrados. Su respiración era superficial y rápida. Era una imagen de derrota total. En ese momento, Carlos supo que hablar no servía. Las palabras se las llevaba el viento del mercado. Solo las acciones importaban. Sin decir nada más a don Fidel, dio media vuelta y se dirigió al poste. Se acercó a Relámpago. El animal ni siquiera abrió los ojos. Carlos, cuidado, murmuró doña Socorro. Don Fidel empezó a gritar. No lo toque, le digo que no lo toque. Toño, ve a llamar a la seguridad. Toño no se movió, se quedó mirando a Carlos. Carlos ignoró los gritos, se concentró en el nudo. Este era peor. La soga estaba tan tensa que parecía de acero. Sus dedos buscaron un punto de entrada, pero no había. Era un amasijo de fuerza bruta. Solo le quito lo que le duele, dijo Carlos, en voz baja pero clara. No le hablaba a don Fidel, se lo dijo a Relámpago, al mercado, a sí mismo. Don Fidel, furioso, se abalanzó hacia él. Yo le voy a quitar a usted las ganas de meter las narices. Doña Socorro, con una valentía repentina, se interpuso. Basta, don Fidel, mire al animal, no tiene ojos, se está muriendo ahí mismo. El frutero se detuvo, sorprendido por el grito de la mujer. En ese segundo de pausa, los dedos de Carlos encontraron algo. Un pequeño lazo donde la presión era menor. Empezó a trabajar, despacio, con una paciencia que era más fuerte que la ira de don Fidel. El hombre recuperó la voz. Se va a arrepentir, le voy a poner una denuncia. Póngala, dijo Carlos sin dejar de mirar sus manos. Dígales que vine a desatar un nudo que estaba matando a un caballo. A ver qué le dicen. La lógica simple de las palabras dejó a don Felo sin aire por un momento. Siguió gritando, pero eran ya amenazas vacías, porque Carlos no le hacía caso. No huía. No gritaba de vuelta, solo trabajaba. Relámpago abrió los ojos, sintió las manos en la cuerda otra vez. Pero esta vez no eran las manos que tiraban, eran las manos que intentaban liberar. Un temblor profundo lo recorrió. El nudo comenzó a ceder, milímetro a milímetro. Carlos usaba sus uñas, su fuerza, toda su concentración. El sudor le corría por la frente. Su pierna, doblada en una posición incómoda, le enviaba punzadas de dolor, pero él las ignoró. De repente, con un sonido seco, la última vuelta de la cuerda se soltó. La soga, de pronto floja, se deslizó por el cuello de Relámpago y cayó al suelo de tierra con un golpe sordo. Hubo un silencio absoluto. Todos vieron lo que la cuerda había escondido. La herida no era un rasguño, era un surco profundo, circular, de un rojo vivo e inflamado. La piel alrededor estaba calva, irritada, y en el centro más profundo, la carne brillaba, húmeda y enferma. Relámpago no se movió, permaneció completamente quieto, como si no entendiera lo que había pasado. Luego, lentamente, estiró su cuello hacia arriba, hacia los lados. El movimiento era libre, no había tirón, no había ese dolor agudo que lo seguía a todas partes. Tomó una respiración. No fue una respiración normal, fue una inhalación larga, profunda, que hinchó su costado de una manera que no se había visto en mucho tiempo. Y al exhalar, fue un sonido, un suspiro enorme, tembloroso, que salió de lo más hondo de sus pulmones. Era el sonido de un peso que se rompía. Luego, volvió la cabeza. Sus ojos negros, ahora llenos de un líquido brillante que no eran lágrimas pero se parecía, buscaron a Carlos. El hombre todavía estaba agachado, mirando la herida con gravedad. Relámpago bajó su cabeza, acercó su hocico al hombro de Carlos. No fue un olfateo rápido, fue un contacto suave, firme. Apoyó la parte de su cara justo debajo de la lista blanca contra la chaqueta verde, y se quedó así. Era un gesto de una confianza abrumadora, de gratitud total. Nadie en el mercado dijo nada. Doña Socorro se llevó una mano a la boca. Toño sonrió, una sonrisa ancha y genuina. Los otros vendedores y clientes miraban sin poder apartar la vista. Hasta don Fidel se quedó callado. Su ira se había desinflado al ver la herida al descubierto, al ver la reacción de su caballo, un caballo que nunca se le había acercado así.
Por primera vez, pareció entender, no con la cabeza, sino con los ojos, el daño que había hecho. No dijo perdón, pero el orgullo en su rostro se quebró, dejando ver algo parecido a la vergüenza. Carlos permaneció quieto, permitiendo el contacto. Sentía el calor del animal a través de la tela. Sentía el temblor leve que todavía lo recorría. Levantó una mano y la posó con suavidad en el cuello de Relámpago, lejos de la herida, solo para sostenerlo. «Ya está», murmuró, «ya no te duele». El problema, sin embargo, acababa de comenzar. Carlos se enderezó, con dificultad. Miró a don Fidel. El hombre lo miraba a él, y luego al caballo suelto, sin saber qué hacer. «La herida necesita atención», dijo Carlos. «Necesita limpieza, medicinas, o se le va a poner muy grave». Don Fidel abrió la boca y la cerró. Finalmente dijo, Yo no tengo dinero para veterinarios. Es solo un caballo». Carlos asintió, como si esperara esa respuesta. «Yo conozco a alguien», dijo. «Una veterinaria. Puede venir a verlo, sin costo». No era del todo cierto, pero Carlos estaba dispuesto a pagarlo él mismo. «¿Y luego qué?», preguntó don Fidel, recuperando un poco su actitud defensiva. «Se lo lleva su amiga. ¿Es eso lo que quiere? ¿Quedarse con mi caballo?» «No quiero su caballo», dijo Carlos, cansado. «Quiero que no sufra. Eso es todo». En ese momento, Relámpago, como si sintiera la tensión, se movió. Dio un paso tambaleante, alejándose del poste. La sensación de poder caminar sin que nada lo jalara hacia atrás era tan nueva que tropezó consigo mismo. Se dirigió directamente hacia Carlos y se paró a su lado, con su flanco rozando el brazo del hombre. La imagen era clara. El caballo había elegido. Don Fidel lo vio. Todos lo vieron. El frutero miró al animal que había tenido atado por años. Vio la herida que él había causado. Vio la forma en que el potro buscaba protección junto al extraño. «Está bien», dijo don Fidel, la voz ronca. «Que venga su veterinaria, que lo vea, pero el caballo se queda aquí. Sigue siendo mío». Carlos sabía que era una victoria pequeña y frágil, pero era un comienzo. Sacó un teléfono móvil viejo de su bolsillo. «Voy a llamarla ahora». Mientras marcaba el número de Valeria, Relámpago bajó la cabeza y olfateó la cuerda en el suelo, la que lo había aprisionado tanto tiempo. Luego, con un movimiento brusco, la apartó con el hocico, alejándola de sus patas. Carlos puso el teléfono en su oído, observando el gesto del caballo. Al otro lado de la línea, el timbre sonaba. «Valeria», dijo cuando escuchó la voz de su amiga al otro lado. «Soy Carlos. Necesito tu ayuda. Es urgente. Es sobre un caballo». Valeria llegó en menos de una hora. Su camioneta pick-up blanca, con el logotipo de un santuario de animales en la puerta, se abrió paso entre el mercado causando revuelo. Ella era una mujer joven, de pelo negro recogido en una cola de caballo, y llevaba jeans manchados y una camiseta. Sus movimientos eran rápidos y seguros. Al ver a Carlos junto al caballo y a la gente congregada, apretó el paso. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó. Pero su mirada ya estaba evaluando a Relámpago. Sus ojos profesionales escanearon la postura del animal, la cabeza baja, y luego se fijaron en el cuello. Se acercó sin miedo. «Dios mío». «Hola, Valeria», dijo Carlos con un alivio visible en la voz. «Este es Relámpago». Valeria no saludó a nadie más. Se acercó a Relámpago, hablando en un tono bajo y melódico. «Hola, bonito. Tranquilo, vamos a ver qué tienes aquí». El caballo retrocedió un paso, pero Carlos puso una mano en su cuello. «Está conmigo», dijo Carlos, y fue verdad. Valeria inspeccionó la herida de cerca, sin tocarla al principio. Su expresión se volvió grave, luego furiosa. Finalmente se volvió hacia los hombres presentes. «¿Quién es el dueño de este caballo?», preguntó, y su voz ya no era melódica. Don Fidel dio un paso al frente, cruzando los brazos. «Yo». «¿Y?». Valeria lo miró de arriba abajo. «¿Sabe que esta herida tiene infección? ¿Que está profunda y llena de suciedad? ¿Que el animal tiene fiebre y está deshidratado?». Don Fidel se encogió de hombros, pero no pudo sostener la mirada clara de la veterinaria. «Es un caballo resistente. Se cura solo». «No, no se cura solo», dijo Valeria, con una paciencia que sonaba más peligrosa que un grito. «Se muere solo, lento y con dolor. Esto es negligencia grave». La palabra negligencia flotó en el aire. Don Fidel palideció un poco. «Yo no tengo dinero para veterinarios de lujo», refunfuñó. «No le estoy pidiendo dinero», dijo Valeria. «Le estoy diciendo hechos. Este caballo necesita tratamiento inmediato, necesita antibióticos, la herida limpiada a diario, una dieta adecuada y, sobre todo, no puede volver a tener una cuerda en el cuello, ni por un minuto». «Entonces, ¿qué quiere que haga?», preguntó don Fidel, exasperado. «¿Que lo suelte a la calle?». Carlos habló.
Su voz era el punto medio calmado entre la furia fría de Valeria y la irritación de don Fidel. No, queremos llevárnoslo, temporalmente. Don Fidel soltó una risa corta. Ah, claro, eso querían desde el principio, quedarse con mi caballo. No es su caballo, dijo Valeria con firmeza. En este momento, es un paciente, y yo no puedo dejarlo aquí. Si lo dejo, estaré siendo negligente yo también. Puedo llamar a las autoridades de protección animal si lo prefiere. Ellos sí le pueden imponer una multa, o quitarle al animal para siempre. Doña Socorro, que había estado escuchando todo, intervino. Don Fidel, por el amor de Dios, acepte la ayuda, mire al pobre animal. ¿Qué gana usted con dejarlo sufrir aquí? Toño, desde atrás, añadió con timidez. El señor Carlos solo quiere ayudarlo, don Fidel. Lo vi. Don Fidel miró a su alrededor. Las caras de los vecinos del mercado, que antes evitaban el conflicto, ahora lo miraban con reproche. Miró a Relámpago. El caballo descansaba su cabeza sobre el hombro de Carlos, como si buscara refugio. Algo se quebró dentro de él. No era bondad, era más como el reconocimiento de una batalla perdida. ¿Temporalmente?, preguntó mirando a Carlos. Solo el tiempo necesario para que sane, afirmó Carlos. Una semana. Le demostramos que con cuidado, este caballo puede ser un animal tranquilo y sano. Si en una semana no ha mejorado, o si usted no está convencido, se lo traemos de vuelta. ¿Y quién paga por todo?, preguntó don Fidel, aferrándose a lo último que le quedaba, el dinero. Carlos respiró hondo. Yo me hago cargo de los medicamentos, dijo Valeria. Y yo le pago a usted, dijo Carlos. Las palabras le pesaron al salir. No tenía mucho, su pensión era justa para lo básico. Le pago por el préstamo del caballo por una semana, una cantidad simbólica. Don Fidel se quedó callado, calculando. No quería al caballo, eso era claro, pero regalarlo le parecía una derrota. Recibir dinero, aunque fuera poco, lo hacía sentir como un negocio, no como una rendición. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Carlos nombró una cifra. Era la mitad del dinero que tenía ahorrado para el mes. Don Fidel frunció el ceño, como si fuera poco, pero luego asintió. Está bien, una semana, 7 días completos, pero necesito un papel, algo firmado, para que no digan después que se lo robó. Valeria asintió. Yo tengo formularios en la camioneta. Podemos hacer un acuerdo de custodia temporal, por la salud del animal. Mientras Valeria iba por los papeles, Carlos se quedó junto a Relámpago. Le acariciaba el cuello suavemente, lejos de la herida. El caballo cerraba los ojos, agotado. ¿Estás seguro de esto, Carlos?, preguntó doña Socorro en voz baja, acercándose. Es mucho dinero para ti. Es solo dinero, dijo Carlos, y era la verdad más absoluta que había dicho en años. Había visto cosas que el dinero no podía comprar ni arreglar. Esta herida, sin embargo, sí podía arreglarse. Valeria regresó con una carpeta. Rellenó un formulario con datos básicos, explicando la situación médica y el plazo de una semana. Hizo que don Fidel y Carlos lo firmaran. Don Fidel lo hizo con letra torpe, Carlos con su letra clara y militar. Luego Carlos sacó su billetera y contó los billetes. Se los entregó a don Fidel. El hombre los tomó, los contó rápido y se los guardó en el bolsillo del pantalón sin mirar a Carlos a los ojos. Una semana, repitió don Fidel. A partir de hoy, si no cumple, o si el caballo se pone peor, le cobro el doble por la molestia. No se pondrá peor, dijo Valeria con seguridad. Ahora necesitamos moverlo. ¿Tienes un lugar, Carlos? Carlos había pensado en eso. Su departamento era imposible, pero conocía un lugar. Sí, el corralón viejo de la calle de las Jacarandas, donde antes guardaban las carretas. Está techado y tiene un cerco. Está vacío desde hace meses. El dueño me debe un favor. Valeria asintió. Bien, voy a traer el remolque. Es pequeño, pero para esta distancia sirve. Mientras Valeria iba por el remolque, la gente del mercado comenzó a actuar. Doña Socorro trajo un balde de agua limpia y un trapo. Para que por lo menos le des agua fresca mientras esperan, dijo. Toño, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a limpiar el área alrededor del poste, recogiendo la vieja cuerda y tirándola a la basura. Otros vendedores trajeron un poco de heno fresco y unas zanahorias. Carlos observaba, sin decir nada. El aislamiento en el que había vivido desde que llegó a Xochimilco se estaba resquebrajando, muy lentamente, alrededor de este caballo asustado. Valeria regresó con un remolque de 2 ruedas, lo bastante grande para un caballo. Lo estacionó lo más cerca posible. El problema era hacer subir a Relámpago. Nunca ha estado en uno de estos, dijo Carlos, observando la desconfianza en los ojos del potro. Vamos a tener que guiarlo con paciencia, dijo Valeria. Tú eres bueno para eso. Carlos tomó una cuerda nueva que Valeria le dio, una cuerda ancha y suave.
La pasó con extrema delicadeza por detrás de la cabeza de Relámpago, sin tocar la herida, formando un cabestro improvisado. Relámpago se estremeció al sentir la presión, por leve que fuera, alrededor de su cuello. «Es solo para guiarte», le susurró Carlos. «Nunca más para apretarte, lo prometo». Tal vez fue el tono de su voz, tal vez fue el agotamiento. Relámpago dejó que Carlos lo guiara hacia la rampa del remolque. Se detuvo al borde, oliendo el metal extraño. Dio un paso atrás. «Vamos, valiente», animó doña Socorro desde afuera. «Tú puedes», dijo Toño. Carlos tiró suavemente, pero fue Valeria, poniéndose detrás del caballo sin tocarlo, quien dio la clave. «Arre», dijo con firmeza, no con un grito, sino con una orden clara. Relámpago, como impulsado por esa voz nueva y segura, subió los 2 traqueteantes pasos y entró en el remolque. Se quedó quieto, respirando fuerte. Valeria cerró rápidamente la portezuela trasera. «Listo». Carlos miró a don Fidel. El hombre estaba junto a su puesto de frutas, observando desde la distancia. Sus ojos se encontraron por un segundo. Don Fidel asintió una vez, muy brevemente, y luego entró a su puesto, dando por terminado el asunto. «Vamos», dijo Valeria. «Necesito lavar y desinfectar esa herida ya». Carlos subió a la camioneta, al lado de Valeria. Atrás, en el remolque, Relámpago se balanceaba con el movimiento. Al pasar por el mercado, Carlos vio las caras de doña Socorro, de Toño, de otros vendedores. Les hizo un gesto con la cabeza, un gracias silencioso. Doña Socorro sonrió y levantó la mano. El viaje a la calle de las Jacarandas fue corto. El corralón era un lugar polvoriento, con un techo de lámina y paredes de madera vieja, pero era amplio y seguro. No había ni rastro de sogas viejas o objetos peligrosos. Mientras Valeria sacaba su botiquín y preparaba agua limpia, antibiótico y gasas, Carlos soltó a Relámpago dentro del corral. El caballo olfateó el suelo, dio unos pasos inseguros y luego, al darse cuenta de la extensión del espacio, caminó un poco más. No trotó, solo caminó, explorando los límites de su nueva, temporal, libertad. «Es bueno que se mueva», dijo Valeria, preparando todo en una mesita. «Pero ahora viene la parte difícil. Esto le va a doler, Carlos. Necesito que lo sostengas muy firme». Carlos asintió, acercó a Relámpago y lo sujetó con el cabestro, hablándole constantemente. «Firme, ahora. Esto es para ayudarte». Valeria se acercó con una esponja, agua y un desinfectante suave. Al primer contacto del líquido frío en la herida abierta, Relámpago se encabritó, asustado. Carlos lo sostuvo con todas sus fuerzas, anclándose en el suelo, ignorando el dolor en su propia pierna. Ya sé», le decía Carlos con la cara cerca de la del caballo. «Duele, pero es un dolor que cura. Confía en mí». Relámpago relinchó, una queja aguda, pero no volvió a encabritarse. Permaneció temblando violentamente mientras Valeria limpiaba con cuidado la suciedad incrustada, la pus y la sangre vieja. Era una herida fea, mucho más profunda de lo que parecía desde fuera. Valeria trabajó con rapidez y eficiencia, aplicó una pomada antibiótica y cubrió la zona con una gasa limpia, que aseguró con un vendaje suelto alrededor del cuello, sin apretar. «Listo», dijo, por fin, respirando hondo. «Lo peor ya pasó. Necesita esta medicina 2 veces al día, y la herida hay que limpiarla cada vez. La fiebre debe bajar con los antibióticos». Relámpago, agotado, dejó que Carlos lo llevara a un rincón donde Valeria había puesto heno fresco y un cubo de agua. Bebió largamente, y luego empezó a picar el heno. Carlos se apoyó contra la pared de madera, sintiendo el peso del esfuerzo en su cuerpo. «1 semana», dijo Valeria, limpiando sus herramientas. «Es muy poco tiempo para una herida así. Y para su confianza. Es el tiempo que tenemos», dijo Carlos mirando al caballo que por primera vez comía con calma. «Es más de lo que tenía ayer». Valeria lo miró con curiosidad. «¿Por qué lo haces, Carlos? No es tu responsabilidad». Carlos observó la lista blanca en la frente de Relámpago. «Porque alguien tenía que hacerlo, y porque cuando lo vi, entendí su miedo». Valeria no preguntó más. Conocía a Carlos lo suficiente para saber que algunas cosas no se explicaban con palabras. «Vendré mañana a la misma hora para la siguiente dosis. Tú tendrás que venir a mediodía para limpiar la herida. ¿Puedes?» «Sí», dijo Carlos. No había otra opción. Valeria se fue, prometiendo regresar al día siguiente.
Carlos se quedó un rato más, solo con Relámpago. El sol de la tarde se colaba por las rendijas de la madera, iluminando el polvo en el aire. Relámpago se acercó a él, despacio, olfateó sus manos, sus jeans. Luego, simplemente se quedó parado a su lado, compartiendo el silencio. Carlos puso una mano en el lomo del animal, sintiendo la respiración subir y bajar. 7 días para cambiar una historia de dolor. No sabía si era posible, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía una razón clara para intentarlo. La primera noche caía sobre el corralón. Relámpago estaba a salvo, pero el reloj ya estaba en marcha. La mañana del primer día llegó con un cielo gris y pesado. Carlos estaba en el corralón a las 6 de la mañana, como había prometido. Llevaba su chaqueta verde y una bolsa de lona. Dentro había una botella de agua, un paquete de gasas, la pomada antibiótica y algo más. Una brida vieja pero en buen estado que Valeria le había dejado. Relámpago estaba en el centro del corral, inmóvil. No dormía. Había pasado la noche de pie, alerta a cada sonido nuevo. El ladrido de un perro lejano, el motor de una motocicleta, el viento golpeando una lámina suelta. Al ver a Carlos, sus orejas se giraron hacia adelante, pero no se acercó. «Buenos días», dijo Carlos, entrando sin prisas. Dejó la bolsa en el suelo, cerca de la puerta, y se quedó parado. «¿Cómo pasaste la noche?» El caballo no respondió, claro, solo lo observaba. Carlos notó que el vendaje alrededor de su cuello estaba intacto. Era una buena señal. Significaba que no se había frotado contra las paredes. Sin hacer movimientos bruscos, Carlos se acercó al cubo de agua. Lo vació, lo enjuagó y lo llenó de nuevo con agua fresca de un grifo que había en un rincón. El sonido del agua corriendo hizo que Relámpago inclinara la cabeza, interesado. «Aquí tienes, agua nueva». Carlos se alejó del cubo y dejó que el caballo se acercara por su cuenta. Tomó su tiempo. Primero dio un paso, luego otro. Finalmente se acercó al cubo y bebió, vigilando a Carlos con el rabillo del ojo. Mientras Relámpago bebía, Carlos sacó las gasas y la pomada. Se sentó en un viejo banco de madera, a una distancia segura. «Ahora viene la parte menos divertida», dijo, «pero hay que hacerlo». Relámpago terminó de beber y se quedó quieto, como si supiera lo que seguía. Carlos se acercó, hablando sin parar en su tono bajo y constante. «Solo voy a quitar el vendaje. Después vamos a limpiar otra vez. Te va a doler, pero será rápido». Sus dedos trabajaron con cuidado en los nudos del vendaje. Relámpago se estremeció cuando la gasa se despegó de la herida. Estaba menos inflamada que el día anterior, pero seguía siendo un surco rojo y feo. Carlos limpió con suavidad, usando agua limpia. El caballo bufó, pero aguantó. No hubo pánico, solo el temblor de aguantar el dolor. «Muy bien», murmuraba Carlos. «Muy bien, ya casi». Aplicó la pomada y colocó un vendaje nuevo. Todo el proceso tomó unos 10 minutos. Cuando terminó, Carlos dio un paso atrás. «Listo, por hoy ya está». Relámpago sacudió la cabeza, aliviado de que las manos se hubieran ido. Luego, inesperadamente, dio un paso hacia Carlos y olfateó la bolsa de lona. «¿Qué hay ahí?», preguntó Carlos, como si el caballo pudiera responder. Sacó la brida. Era de cuero marrón, simple. No la levantó hacia el caballo. La dejó colgando de su mano, a la altura de su cintura. Relámpago vio el objeto. Retrocedió de inmediato. 2 pasos rápidos. Sus ojos se agrandaron. El miedo era instantáneo y reconocible. Las bridas para él solo significaban control, tirones en la boca, falta de aire. «Solo es un objeto», dijo Carlos quieto. «No te la voy a poner. Hoy no, ni mañana probablemente. Solo quiero que te acostumbres a verla». Carlos se sentó de nuevo en el banco, con la brida sobre sus piernas. No miró a Relámpago, simplemente se quedó sentado, mirando la luz que entraba por la puerta entreabierta. Pasaron 5 minutos, luego 10. Poco a poco, la curiosidad venció al miedo. Relámpago se acercó, muy despacio, estiró su cuello, manteniendo el cuerpo lejos. Su hocico se acercó a la brida, la olfateó rápidamente y se retiró. Carlos no se movió. El caballo lo intentó de nuevo. Esta vez, el olfateo fue más largo. Olía a cuero viejo, a jabón, a las manos de Carlos. No olía a amenaza, no olía a Don Fidel. «Es solo cuero», dijo Carlos, suavemente. «No hace nada por sí sola». Al mediodía llegó Valeria. Traía más heno y un saco de alimento especial para caballos que necesitaban ganar peso. «¿Cómo estuvo la primera sesión?», preguntó, revisando su trabajo con el vendaje. «Bien, la herida ya no supura», y presenté la brida. «¿Y?». «La olió, no más». Valeria sonrió. «Es un comienzo. Lo más importante es que no asocie a las personas con dolor hoy».
Asoció tus manos con alivio, después del ardor de la limpieza. Eso es crucial. Carlos no había pensado en eso, asintió. Valeria se fue después de dejar las provisiones. La tarde transcurrió lenta. Carlos pasó la mayor parte del tiempo simplemente estando allí, leyendo un libro sentado en el banco, caminando por el corral sin esperar que Relámpago lo siguiera, hablándole de cosas sin importancia. En el ejército, a veces teníamos caballos, muy lejos de aquí, eran diferentes, pero también tenían miedo, al principio. Relámpago escuchaba el sonido de su voz, comía heno, descansaba una pata. Al caer la tarde, Carlos decidió intentar algo. Tomó la cuerda suave, el cabestro. Se acercó a Relámpago. Voy a ponerte esto de nuevo, solo para caminar un poco contigo, dentro del corral. El caballo se puso tenso al ver la cuerda, pero no huyó. Carlos la pasó con la misma delicadeza del día anterior. Luego, en lugar de tirar, empezó a caminar. Dio 2 pasos. La cuerda se tensó ligeramente. Relámpago se quedó plantado. Era un no claro. Carlos no insistió. Dio un paso atrás, soltando la tensión. Está bien, hoy no. Guardó la cuerda. Era el final del primer día. Había limpiado la herida, presentado la brida, intentado un paseo fallido. Parecía poco. Pero cuando Carlos se despidió, Relámpago se acercó a la puerta y lo miró irse, sin el pánico desesperado de la mañana. El segundo día empezó igual. Agua fresca, limpieza de la herida. Esta vez, Relámpago apenas se estremeció. Después, Carlos sacó la brida y la dejó colgada de un clavo en la pared. Se sentó a leer. Relámpago, después de un rato, se acercó al clavo. Olfateó la brida colgada. Luego, volvió su atención a Carlos. Se acercó lentamente y olió el libro. Es sobre la historia de México, dijo Carlos, sin levantar la vista. Aburrido, probablemente. El caballo resopló, como en acuerdo. Carlos no pudo evitar una leve sonrisa. Esa tarde, intentó el paseo de nuevo. Con el cabestro puesto, empezó a caminar. Esta vez, cuando la cuerda se tensó, Relámpago dio un paso vacilante, luego otro. Caminaron juntos, en un círculo lento y torpe, alrededor del perímetro del corral. La cuerda nunca se estiró del todo. Carlos la mantuvo floja. Así, dijo Carlos con una satisfacción profunda. Así es. El tercer día, Doña Socorro apareció en la puerta del corralón. Llevaba una bolsa de red. Buenos días, Carlos. Traje algo. Carlos se acercó. Doña Socorro, no tenía que... Tonterías. Sacó 2 zanahorias grandes y brillantes. Para él, para que vea que no todos los humanos le quieren hacer daño. Carlos tomó las zanahorias. Se lo agradezco, pero él tiene mucho miedo todavía. No sé si las tomará. Inténtelo. Carlos llevó una zanahoria a Relámpago. El caballo la olió, intrigado por el aroma dulce, pero desconfió. No la tomó. Carlos la dejó en el suelo, sobre un ladrillo limpio. Ahí la dejo, por si a cambio de opinión. Doña Socorro observó desde la distancia. Va mejorando, ¿verdad? Se le ve más presente. Sí, dijo Carlos, poco a poco. Ese día, durante la sesión de la tarde, Relámpago se acercó al ladrillo y con movimientos rápidos y cuidadosos, tomó la zanahoria con los dientes. La masticó con gusto. Era la primera golosina de su vida. El cuarto día, Carlos no llevó el libro. Llevó un cepillo para caballos que Valeria le había prestado. Se lo mostró a Relámpago. Esto es para el pelo, para quitar el polvo. Te puede gustar. Se cepilló su propio brazo primero, mostrando el movimiento. Luego, con una paciencia infinita, se acercó al caballo y tocó su cuello con el dorso de la mano, lejos de la herida. Relámpago lo permitió. Luego, Carlos puso el cepillo y realizó una pasada suave sobre el lomo. Relámpago se tensó, pero el cepillo no hizo daño. Al contrario, la sensación de fricción suave en su piel, que todavía picaba por la mala vida, fue agradable. Dejó escapar un sonido profundo, casi un ronquido de placer, y relajó los músculos. Carlos sonrió. De verdad esta vez, cepilló su lomo, sus costados, con movimientos largos y firmes. Era un momento de conexión simple y poderosa. No se necesitaban palabras. Después, intentaron caminar con el cabestro. Esta vez Relámpago caminó a su lado sin titubear. Incluso cuando Carlos se detenía, el caballo se detenía. Cuando Carlos giraba, él giraba. Había aprendido el juego. Y el juego no incluía tirones ni dolor. Al quinto día, ocurrió el primer gran desafío. Toño, el joven del mercado, vino a visitar. Quería ver el progreso. Pero al abrir la puerta del corralón, lo hizo con un poco de brusquedad, y la puerta golpeó el marco con un estruendo seco. Relámpago, que estaba bebiendo agua, se asustó de golpe. Dio un salto hacia atrás, relinchando, sus ojos llenos de ese pánico antiguo. Se giró para huir, pero al no haber dónde ir, chocó contra la pared de madera.
Relámpago, tranquilo, dijo Carlos con firmeza pero sin gritar. Se interpuso entre el caballo y la puerta, donde Toño se había quedado petrificado. Lo siento mucho, dijo Toño con la voz quebrada. No pasa nada, dijo Carlos sin quitar los ojos del caballo. Quédate quieto. Carlos se acercó a Relámpago, que respiraba como un fuelle, sus costados subiendo y bajando de manera frenética. Le habló en voz baja, una corriente constante de sonidos calmantes. Puso una mano en su cuello, lejos de la herida, y aplicó una presión firme y constante. Ya pasó. Fue solo un ruido, ya pasó. Poco a poco, el pánico cedió. El cuerpo de Relámpago dejó de temblar de manera violenta. Siguió temblando por dentro, pero se dejó guiar por Carlos hacia el centro del corral, lejos de la puerta. Toño, con lágrimas de frustración en los ojos, murmuró: «Lo arruiné». «No», dijo Carlos. «Él tiene que aprender que los ruidos fuertes pasan y que después no viene el dolor. Hoy fue una lección dura, pero una lección. Él se recuperó. Eso es lo importante». Toño asintió, todavía afectado. ¿Puedo intentar darle esto? Sacó una manzana pequeña de su bolsillo. Carlos lo pensó. Sí, pero despacio, sin mirarlo directamente a los ojos. Deja la mano extendida y quédate quieto. Toño lo hizo. Se acercó con pasos diminutos, con la manzana en la palma de su mano. Relámpago lo observaba, alerta pero sin pánico. Olfateó el aire. El aroma de la manzana era dulce y nuevo. Se acercó, estiró el cuello, y con sus labios suaves tomó la fruta de la mano de Toño. El joven sonrió, una sonrisa enorme y aliviada. ¿La tomó? Sí, dijo Carlos, porque tú no le gritaste, no le hiciste daño después del susto. Esa noche Carlos se quedó más tarde. La confianza se había visto sacudida, pero no rota. Relámpago se acercó a él y descansó su cabeza en su hombro, un gesto que ya se volvía común. Carlos le acarició la cara. «Tienes que ser más valiente que yo», le susurró. «Yo todavía me asusto con los ruidos también». El sexto día, Carlos hizo algo distinto. Después de la limpieza de la herida que ya estaba cerrando y formando una costra sana, tomó la brida del clavo, no la escondió, caminó hacia Relámpago con ella en la mano. El caballo la miró, pero no retrocedió. «Hoy solo la vamos a sostener cerca de tu cara, nada más». Carlos se colocó al lado de Relámpago, no enfrente. Con una mano le acarició la frente, justo sobre la lista blanca. Con la otra, acercó la brida lentamente, desde atrás, para que el caballo la viera por el rabillo del ojo primero. Relámpago se puso rígido, su respiración se aceleró. «Tranquilo, solo es cuero, no te la pondré». Carlos acercó la brida hasta que el cuero rozó suavemente el hocico de Relámpago. El animal bufó, un soplo de aire caliente, pero aguantó. No huyó, permitió que el objeto extraño tocara su piel por unos segundos. Carlos retiró la brida inmediatamente. «Bien, muy bien». Le dio una palmada suave en el cuello y luego le ofreció un trozo de zanahoria que había guardado. Relámpago lo tomó, masticando con satisfacción, el miedo disipándose tan rápido como había llegado. Era el final de la tarde del sexto día. Solo quedaba un día completo antes de que terminara el plazo. Carlos se sentó en su banco, observando a Relámpago pastar el heno. El caballo estaba más lleno, su pelaje empezaba a tener un brillo tenue. Sus ojos ya no buscaban fantasmas en cada esquina, pero Carlos sabía que no era suficiente. Don Fidel no se convencería con un caballo que no huía, querría ver control. Y el control, para Carlos, no significaba dominar con miedo, significaba guiar con confianza. Mañana, el séptimo día, tendría que intentar lo impensable, ponerle la brida a Relámpago, sin desatar el pánico que acababa de calmar. El aire en el corralón era fresco. Relámpago se acercó y se recostó en el suelo, cerca de los pies de Carlos, con un suspiro de cansancio tranquilo. Era la primera vez que se acostaba en su presencia. Carlos miró al caballo dormitando y luego a la brida que colgaba del clavo. El último día se acercaba, y con él, la prueba de fuego de toda una semana de paciencia. El séptimo día amaneció con una luz pálida y fría. Carlos estaba en el corralón antes de que saliera el sol. No había dormido bien. La brida colgaba del clavo, como un desafío silencioso. Relámpago parecía sentir la importancia del día. Estaba inquieto, caminando de un lado a otro del corral, deteniéndose a menudo para mirar a Carlos con sus grandes ojos oscuros. «Hoy es el día», dijo Carlos, más para sí mismo. Sacó el cabestro suave. «Primero, un paseo, para calmar los nervios, los tuyos y los míos». El paseo fue perfecto. Relámpago caminaba a su lado, suave y atento, la cuerda colgando floja entre ellos. Parecía un caballo diferente al que había encontrado atado al poste. Pero Carlos sabía que la verdadera prueba no era caminar,
era aceptar lo que venía después. Terminado el paseo, Carlos lo llevó al centro del corral, le dio una zanahoria. Mientras Relámpago la masticaba, Carlos tomó la brida. «Voy a hacerlo muy despacio», le explicó, como si el caballo pudiera entender cada palabra. «Si en cualquier momento te asustas, paramos, lo dejamos, ¿de acuerdo?» Relámpago dejó de masticar. Sus ojos se fijaron en las tiras de cuero. Carlos comenzó. Se colocó en el lado izquierdo del caballo, como le había enseñado Valeria. Con la mano izquierda, acarició su cuello y luego deslizó los dedos hacia su cabeza, sujetándola con suavidad. Con la mano derecha, llevó la brida lentamente. El primer contacto del cuero en el hocico hizo que Relámpago tensara los músculos del cuello, pero no se movió. Respiraba fuerte. «Bien, muy bien», murmuró Carlos. Guió la cabezada sobre las orejas, una por una. Fue el momento más crítico. Relámpago sacudió la cabeza, incómodo con la sensación nueva alrededor de sus orejas. Carlos se detuvo, esperó a que se calmara y luego terminó de ajustarla. No estaba apretada, solo en su lugar. Por un instante, todo fue silencio. Relámpago parpadeó, movió la mandíbula sintiendo el filete suave en su boca. Dio un paso al lado, luego otro. No era pánico, era extrañeza, una sensación nueva pero no dolorosa. Carlos contuvo la respiración. Lo había logrado, sin forcejeos, sin gritos. Tomó las riendas que colgaban sueltas. «Vamos a dar unos pasos», dijo, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. Dieron una vuelta al corral. Relámpago caminaba con una ligera tensión, pero obedecía los leves toques de las riendas. Para Carlos fue un momento de victoria tan grande y tan tranquila que le llenó el pecho de una calma que no sentía desde hacía años. No era solo el caballo, era la prueba de que la paciencia servía, de que el daño podía sanar. Fue en ese preciso instante de frágil triunfo cuando el mundo explotó. Afuera, en la calle de las Jacarandas, un grupo de niños que jugaba con fuegos artificiales ilegales encendió un cohete. No era un petardo pequeño, era un torito, de esos que silban y estallan con un ruido seco y ensordecedor, como un disparo. El estruendo atravesó las paredes de madera del corralón como si no existieran. Para Relámpago, fue como si el infierno mismo se abriera a sus pies. Todo el progreso de una semana se borró en una milésima de segundo. Un pánico ciego, ancestral, se apoderó de él. Sus ojos se desorbitaron, mostrando el blanco. Un relincho agudo, desgarrador, le salió de la garganta. No fue un sonido de protesta, fue un grito de terror puro. Y luego, huyó, no hacia atrás, hacia adelante, hacia donde estaba Carlos. No lo veía, solo veía la necesidad de escapar del ruido que todavía resonaba en sus orejas. Carlos, sorprendido por el estallido, tuvo un instante de parálisis. Sus propios nervios, destrozados por años de guerra, gritaron en alarma. Pero cuando vio a los casi 400 kilos de músculo y miedo venir hacia él, el instinto de proteger al caballo fue más fuerte que el de protegerse a sí mismo. «Relámpago, para», gritó, tratando de agarrar las riendas y de ponerse a un lado al mismo tiempo. Pero no hubo tiempo. El hombro del caballo golpeó a Carlos en el pecho. No fue un golpe directo, fue un roce violento, pero fue suficiente. Carlos perdió el equilibrio, sus pies se enredaron y cayó mal, torpemente, tratando de girar para no lastimar más al caballo. Su pierna izquierda, la mala, se dobló bajo su cuerpo con un ángulo antinatural. Un dolor agudo, blanco y nítido, subió desde su rodilla hasta su cerebro. Fue un dolor que conocía demasiado bien. Un dolor que significaba que algo, de nuevo, se había roto en donde ya estaba débil. Relámpago, liberado del peso de las riendas que Carlos soltó al caer, corrió desbocado hacia el fondo del corral. Chocó contra la pared de madera con un golpe sordo que hizo temblar el techo. Luego se detuvo, jadeando, el cuerpo cubierto de sudor espumoso, la brida colgando de un lado de su cabeza. Carlos yacía en el suelo de tierra. El dolor era tan intenso que por un momento no podía respirar. Vio el cielo gris a través del techo de lámina, oyó el jadeo frenético del caballo, y luego, una voz en su cabeza, fría y clara, tomó el control. ¿En qué estabas pensando? La voz no sonaba como la suya. Sonaba como la voz de un oficial, fría y desapasionada. No puedes ni conmigo mismo. Mira, ni siquiera puedes mantenerte en pie. El dolor en la pierna era un martillo constante, pero el dolor en su pecho, la sensación de fracaso absoluto, era peor. Soy un estorbo, una carga, incluso para él. Le hice daño, le di falsas esperanzas. Ahora está más asustado que antes y yo estoy aquí, tirado como un saco roto. Cerró los ojos. La frustración se convirtió en una ola de desesperación tan profunda que le quitó las ganas de moverse. ¿Para qué?
Todo su esfuerzo, toda esa paciencia de una semana, se había deshecho en un segundo por un ruido estúpido. Él no podía controlar el mundo, no podía proteger a nadie, no había podido proteger a sus compañeros, y no podía proteger a este caballo. Carlos. Una voz de verdad, no la de su cabeza, llegó a sus oídos. Era Toño. El joven había llegado temprano para ayudar y había visto todo desde la puerta. «Carlos, ¿está bien? No se mueva». Toño corrió hacia él, pero se detuvo a medio camino, porque Relámpago, desde el otro extremo del corral, movió la cabeza. El caballo todavía respiraba con fuerza, pero el pánico ciego había dado paso a una confusión profunda. Sus ojos, todavía desorbitados, se fijaron en la figura de Carlos tirada en el suelo. «Toño», dijo Carlos, con la voz ronca por el dolor, «no te acerques a él, está asustado, puede patear, pero usted, llama a Valeria, por favor». Toño asintió, aterrorizado, y sacó su teléfono, retrocediendo hacia la puerta sin dar la espalda al caballo. Carlos intentó mover la pierna. Fue un error. Una punzada de fuego lo recorrió y no pudo evitar un gemido ahogado. El sonido hizo que Relámpago diera un paso atrás, nervioso, pero luego, algo cambió. El caballo dejó de mirar alrededor de manera salvaje. Su atención se centró completamente en Carlos, en el hombre que yacía en el suelo, inmóvil, haciendo sonidos de dolor. Relámpago olfateó el aire. El olor a miedo propio se mezclaba con otro olor, el del sudor de Carlos, el de la tierra removida. Dio un paso hacia adelante, luego otro. No era el paso rápido del pánico, era un paso cauteloso, lleno de duda. Carlos lo vio acercarse. Una parte de él, la parte militar, le dijo que se pusiera a cubierto, pero otra parte, la parte que había pasado una semana ganándose la confianza de este animal, estaba demasiado cansada y hundida para moverse. «Ya ves», le dijo a Relámpago, con una amargura que nunca le había dirigido al caballo. «No sirvo para esto, no puedo protegerte, ni a nadie». Relámpago se detuvo a 1 metro de distancia, estiró su cuello, su hocico se acercó al pelo de Carlos, despeinado por la caída, lo olfateó. Luego, con una suavidad infinita, rozó su nariz contra la sien de Carlos. Fue un contacto breve, cálido, húmedo. Luego, Relámpago se movió, se colocó a un lado de Carlos, entre él y la puerta abierta por donde había entrado el ruido. Se paró allí, quieto, su cuerpo formando una barrera. Bajó la cabeza y olfateó la pierna lesionada de Carlos, sin tocarla. Después, levantó la vista y escrutó la puerta, las orejas moviéndose como radares, vigilantes. No se fue, no huyó, se quedó, de guardia. Carlos, a través de la niebla de su propio dolor y desesperación, lo entendió. El caballo no lo veía como una amenaza, ni siquiera como un salvador caído. Lo veía como parte de su manada, como alguien que ahora necesitaba protección. El gesto simple, instintivo, quebró algo dentro de Carlos. No eran lágrimas, era algo más profundo. La voz fría en su cabeza se apagó, desconcertada. Él había pasado una semana enseñándole a no tener miedo. Y ahora, en el momento del mayor miedo, Relámpago había elegido no abandonarlo. «¿Qué haces aquí, murmuró Carlos, su voz quebrada. «Debes estar lejos de mí». Relámpago solo movió una oreja hacia atrás, captando su voz, y luego la giró de nuevo hacia la puerta, vigilante. En ese momento, se oyó el ruido de la camioneta de Valeria acercándose a toda velocidad. Los frenos chirriaron. Valeria y Toño entraron corriendo al corralón. Relámpago se puso nervioso al ver la intrusión, pero no se movió de su puesto junto a Carlos. Solo lanzó un bufido de advertencia. «Relámpago, tranquilo, es Valeria», dijo Carlos con la poca autoridad que le quedaba. Valeria evaluó la escena en un segundo. Carlos en el suelo, pálido, la pierna en una posición extraña, el caballo de guardia junto a él, con la brida colgando. «Toño, quédate en la puerta, no te muevas», ordenó Valeria. Se acercó lentamente, hablando en voz baja y calmada al caballo. «Soy yo, muchacho. Vengo a ayudarlo». Relámpago la reconoció. La olía todos los días. Permitió que se acercara lo suficiente para ponerse de rodillas junto a Carlos. «¿Dónde te duele?», preguntó Valeria, sus manos profesionales ya palpando suavemente la pierna. «La izquierda, la rodilla, la vieja lesión», dijo Carlos, conteniendo el aliento. Valeria hizo una mueca. «Puede que sea una torcedura grave o algo peor. No podemos saberlo aquí. Necesitas rayos X». Miró a Relámpago, que observaba cada uno de sus movimientos. «Él te protegió». «Sí», fue todo lo que Carlos pudo decir. Entre Valeria y Toño, lograron ayudar a Carlos a ponerse de pie, apoyando su peso en ellos. Cada movimiento fue una agonía.
Cuando estuvo de pie, tambaleándose, Relámpago se acercó y empujó suavemente su hombro con la cabeza, como si quisiera ofrecer apoyo. «No, amigo», dijo Carlos con un hilo de voz. «Tú no puedes cargarme». Valeria miró al caballo, luego a Carlos. «Tienes que ir a la clínica. Ahora, yo me quedo con Relámpago. Toño me ayudará». Carlos asintió, derrotado. El dolor y la vergüenza le pesaban más que el cuerpo. Miró a Relámpago, que lo observaba con sus ojos negros, ahora serenos. «Lo siento», le dijo al caballo. «Fallé». Relámpago resopló, un soplo de aire cálido que le dio en la cara. Luego, dio un paso atrás, como si entendiera que su trabajo de vigilancia había terminado. Toño y Valeria llevaron a Carlos cojeando hacia la camioneta. Él no miró atrás. No podía soportar ver el corralón, el lugar de su fracaso. Mientras la camioneta se alejaba, Valeria se quedó dentro del corralón con Toño y un caballo que, poco a poco, volvía a respirar con normalidad. La brida todavía colgaba, torcida, de su cabeza. Valeria se acercó con cuidado y se la quitó. Relámpago lo permitió. «Todo está bien», le dijo Valeria, acariciándole el cuello. «Él volverá». Pero en el asiento de la camioneta, camino a la clínica, Carlos no estaba seguro de poder volver. La vieja herida, física y emocional, se había abierto de nuevo. Y esta vez pensó, tal vez era mejor dejarla sangrar en silencio, lejos de todos. Lejos de un caballo al que solo podía defraudar. La casa de Carlos estaba en silencio. Un silencio pesado, lleno del eco del dolor. La clínica le había dado analgésicos y le había puesto una rodillera ortopédica. No era una fractura, pero la torsión había sido grave. «Reposo absoluto varios días», le dijo el médico. «Y esa rodilla ya no va a perdonar más abusos». Carlos se sentó en la única silla de su pequeño comedor con la pierna extendida sobre otro sillón. Miraba la pared, pero no veía nada. Solo veía la imagen de Relámpago corriendo aterrorizado, y luego, su propia caída. La voz en su cabeza ahora era un murmullo constante. «¿Para qué seguir? No puedes. Él estaría mejor sin tu ayuda inútil». El sonido de unos golpes suaves en la puerta lo sacó de sus pensamientos, lentos, tímidos. Carlos no quiso responder. Quizás quien fuera se iría, pero los golpes insistieron, un poco más fuertes. «Carlos», dijo una voz del otro lado. Era doña Socorro. «Carlos, sé que estás ahí». Toño me dijo. Carlos suspiró. No podía pretender que no estaba. Con dificultad, se levantó y cogió hasta la puerta. La abrió. Doña Socorro estaba en el umbral. Llevaba su rebozo y en las manos traía una olla de barro, humeante y una bolsa de tela. «Pensé que no vendrías a buscar comida», dijo, sin esperar una invitación. Pasó a la pequeña sala y puso la olla sobre la mesa. «Es caldo de pollo, para los huesos, y aquí traje otras cosas». Carlos se quedó parado, apoyado en la pared. «Doña Socorro, no tenía que... No estoy bien para visitas». «Por eso vine», dijo ella, sencillamente. Abrió la bolsa. Sacó varias zanahorias grandes y brillantes y unas manzanas. «Esto no es para ti, es para Relámpago». El nombre hizo que Carlos desviara la mirada. «Ya no es mi responsabilidad, la semana casi termina. Don Fidel vendrá por él y se lo llevará, o Valeria lo llevará al santuario. Pero yo ya no puedo». Doña Socorro lo miró con sus ojos pequeños y sabios. «Toño me contó lo que pasó. Dijo que el caballo se asustó por un cohete, que tú caíste y que el animal se quedó a cuidarte, como un perro guardián. Se asustó porque yo no supe manejarlo», corrigió Carlos con amargura. «Porque creí que una semana de mimos borraba años de maltrato. Fue una tontería». «¿Y desatar la cuerda que lo estaba matando también fue una tontería?», preguntó doña Socorro cruzando los brazos. Carlos no supo qué responder. «Tú nos diste una lección a todos, Carlos», continuó ella, su voz más suave. «Nos mostró que mirar para otro lado no hace que el problema desaparezca, solo lo hace más profundo, como la herida en el cuello de ese caballo. Yo pasé años viendo a Relámpago sufrir, y no hice nada, por miedo a don Fidel, hasta que tú llegaste. Y mira el resultado», dijo Carlos, señalando su propia pierna. «El resultado es que el caballo ya no está atado a ese poste», dijo doña Socorro con firmeza. «El resultado es que por primera vez alguien lo cuida. Un tropiezo no borra el camino andado, Carlos. Y tú no estás solo en esto». Carlos iba a protestar, pero doña Socorro ya estaba en la puerta. «Come el caldo, está caliente. Yo voy a llevar estas verduras al corralón. Valeria me dijo que se queda con él hoy, pero necesita ayuda». «¿Valeria está en el corralón?» «Sí. Alguien tiene que cuidar al paciente, ¿no?», dijo doña Socorro, y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Carlos se quedó mirando la olla humeante.
El aroma a caldo de pollo, a cilantro y a cebolla llenaba la habitación vacía. Era un olor a cuidado, a algo que no había sentido en mucho tiempo. Con dificultad se sirvió un plato. El primer sorbo fue caliente y reconfortante. No era magia, no curaba su pierna, pero le recordó que afuera había gente. Gente que, por alguna razón, ahora se preocupaba. Mientras tanto, en el corralón, la escena era diferente. Valeria estaba limpiando la herida de Relámpago. El caballo estaba quieto, pero su mirada iba constantemente hacia la puerta. «Extraña a Carlos, ¿verdad?», dijo Valeria en voz baja. «Yo también estoy preocupada». En ese momento llegó doña Socorro con su bolsa. «Buenas tardes, doctora, traje esto». «Doña Socorro, muchas gracias», dijo Valeria aliviada. «Él necesita ganar peso, y esto es perfecto». Doña Socorro se acercó a Relámpago. El caballo la olfateó, reconociendo el olor a las zanahorias que ella le había dejado días antes. Permitió que la mujer le acariciara la frente. «Pobre criatura, pasaste un susto terrible», le dijo. Sacó una zanahoria y se la ofreció en la palma de la mano. Relámpago la tomó con suavidad. «Mira, Valeria, ya no tiene ese miedo en los ojos, solo tiene tristeza». «Extraña a Carlos», repitió Valeria. «El vínculo que formaron en una semana es increíble, pero Carlos está hundido». La caída le recordó todas sus propias limitaciones. «Entonces hay que ayudarlo a los dos», dijo doña Socorro, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Poco después llegó Toño. Traía herramientas, un martillo, unas tablas, una sierra de mano. «Toño, ¿qué haces?», preguntó Valeria. El joven parecía decidido. «El bebedero de aquí es solo un balde viejo. Se vuelca fácil y el agua se ensucia. Vi unos bebederos automáticos en una granja por allá. No son caros, pero podemos hacer algo mejor. Más grande y firme. Con estas tablas y un plástico resistente, puedo hacer un tanque que no se caiga». Valeria se quedó sorprendida. «¿Tú solo?». «Mi papá era carpintero. Me enseñó», dijo Toño con un orgullo tímido. «Además, no estoy solo. Pedro, el de la carnicería, me dijo que si necesito ayuda, que le avise. Él tiene un taladro». Doña Socorro sonrió. «Yo puedo traer más zanahorias y manzanas cada día. Y hablar con la señora de la hierbería. Tiene unas sales que son buenas para los músculos de los caballos». Valeria observaba a las dos personas. Una ola de esperanza le recorrió el pecho. Esto es una comunidad». Al día siguiente, Carlos seguía en su casa. El dolor era menor, pero la desgana era mayor. Oía los sonidos del mercado a lo lejos, pero se sentía separado de todo, hasta que llamaron a la puerta otra vez. Era Toño. Sudaba y tenía aserrín en los hombros. «Buenas tardes, señor Carlos». «Toño, pasa». El joven entró incómodo. «Solo vine a decirle que ya casi terminamos el bebedero nuevo para Relámpago. Es más grande, tiene un flotador como el de los baños, para que siempre tenga agua limpia. Pedro nos ayudó a ponerlo». Carlos parpadeó. «¿Ustedes lo hicieron?». «Sí. Doña Socorro consiguió el plástico grueso, y yo hice la estructura. Es fuerte». Toño hizo una pausa. «Relámpago lo usó hoy, bebió mucho. Creo que le gusta». Carlos no sabía qué decir. «Gracias, Toño, pero no tenían por qué». «Claro que sí», interrumpió el joven con una valentía nueva. «Usted empezó algo. Nos mostró que se podía hacer. Ahora nosotros lo seguimos. Es justo». Se quedó callado un momento. «Él lo espera a usted, señor Carlos». Se pasa mirando la puerta. Toño se fue después de eso. Carlos se quedó sentado, la mente dando vueltas. No eran lástima, no era obligación. Era algo distinto, era reciprocidad. Al tercer día de su encierro, la puerta se abrió sin llamar. Era Valeria. Traía su botiquín. «Vengo a revisar tu pierna, soldado», dijo, con un tono que no admitía discusión. Mientras Valeria le examinaba la rodilla, le habló. «La herida de Relámpago está cerrando muy bien. La costra es sana. Ya casi no necesita el vendaje. Doña Socorro va todos los días con verduras. Toño y Pedro hicieron un bebedero que es la envidia de cualquier caballo. Y la señora de la hierbería mandó unas infusiones para que Relámpago se fortalezca». Carlos escuchaba, en silencio. «La gente pregunta por ti, Carlos, no por lástima. Preguntan porque tú fuiste el primero en moverte, y ahora quieren ser parte de eso». «¿Y don Fidel?», preguntó Carlos por fin. «Mañana se cumple la semana. ¿Vendrá?». Valeria hizo una mueca. «No lo he visto, pero he oído rumores. Doña Socorro dice que lo vio toser mucho, que parece enfermo, pero no ha venido al mercado en 2 días». Esto preocupó a Carlos. «Algo pasa. Tal vez. Pero no es tu problema ahora. Tu problema es dejar de sentir lástima por ti mismo y ver lo que está pasando», dijo Valeria, con cariño pero sin rodeos. «Ellos no están ayudando solo al caballo, Carlos. Te están ayudando a ti. Te están diciendo que no estás solo.
Y tú, al aislarte, les estás negando la oportunidad de hacerlo. Las palabras de Valeria eran como un golpe de aire frío. Carlos siempre había visto su soledad como una forma de proteger a los demás, de no ser una carga, pero ahora, su aislamiento estaba impidiendo que otros hicieran el bien. Estaba rechazando la misma ayuda que él le había ofrecido a Relámpago. Al día siguiente, el cuarto día después de la caída, Carlos se despertó decidido. El dolor en la pierna era un dolor sordo, manejable. Se puso la rodillera, tomó su bastón, uno viejo que tenía guardado y nunca usaba por orgullo, y salió de su casa. Caminar hasta el corralón fue lento y doloroso. Cada paso era una lucha, pero era una lucha hacia algo, no una huida. Cuando llegó a la puerta del corralón, se detuvo. Oyó voces dentro. Doña Socorro estaba allí, rascando el lomo de Relámpago con un cepillo de alpiste. Toño ajustaba una tabla en el nuevo y enorme bebedero. Y Pedro, el carnicero, un hombre grande y callado, estaba clavando un trozo de madera en la pared para colgar las herramientas. Todos se detuvieron al verlo en la puerta. Relámpago fue el primero en reaccionar. Dio un suave relincho, una vibración de emoción en el aire, y se acercó trotando a la puerta. Se detuvo frente a Carlos, olfateándolo, revisándolo con el hocico. Luego apoyó su frente, con la lista blanca contra el pecho de Carlos. Fue un gesto de bienvenida, de reconocimiento, de «¿Aquí estás?». Carlos puso una mano en el cuello del caballo, en el lugar donde antes estaba la herida, ahora cubierta por una costra rosada. «Gracias», dijo Carlos. No sabía a quién más decírselo. Doña Socorro sonrió. «¿El caldo sirvió?». «Sí», dijo Carlos. «Sirvió mucho». Toño se acercó. «Mire el bebedero, señor Carlos. Es a prueba de todo». Carlos se acercó cojeando. El bebedero era tosco, hecho de madera reciclada y un plástico azul grueso, pero era sólido y funcionaba. El agua dentro estaba limpia y fresca. «Es excelente, Toño. De verdad». Pedro, el carnicero, asintió con la cabeza. «El muchacho tiene buena mano. Solo vine a dar una mano con los clavos». Carlos miró a las personas a su alrededor. Doña Socorro, Toño, Pedro. Valeria, que llegaba en ese momento y se detenía en la puerta, sonriendo al ver la escena. «Yo no sé cómo agradecerles», dijo Carlos, su voz un poco ronca. «No hay que agradecer», dijo Doña Socorro. «Tú nos devolviste los ojos. Nos mostró que dijo, señalando a Relámpago, «es parte del mercado también, y lo que le pase a uno, nos pasa a todos». Valeria se acercó. «Hay más. La señora de las flores quiere donar unas cobijas para las noches frías. El dueño de la tienda de abarrotes dijo que puede conseguir el alimento a precio especial». Carlos observaba a Relámpago. El caballo estaba tranquilo, comiendo una manzana que Doña Socorro le había dado. Luego miró el corralón. Era un lugar temporal. Pronto don Fidel aparecería, o tendrían que tomar una decisión sobre el futuro del caballo. «Este lugar no es suficiente para siempre», dijo Carlos pensando en voz alta. «Necesita más espacio. Pasto». Toño miró alrededor. «Hay un terreno baldío atrás de la carpintería vieja. Es grande. Tiene un árbol. El dueño vive en la ciudad y nunca viene. Quizás, si le preguntamos, nos deja usarlo un tiempo. Entre todos podemos limpiarlo y poner un cerco». La idea flotó en el aire. No era un sueño imposible. Era algo concreto, algo que podían hacer juntos. Carlos sintió por primera vez desde su caída que el peso en su pecho no era solo de derrota. Parte de ese peso era responsabilidad, pero una responsabilidad compartida. «Entonces», dijo Carlos mirando a cada uno, «tenemos trabajo que hacer». Relámpago relinchó suavemente como si estuviera de acuerdo. El sol de la tarde entraba por las rendijas del corralón, iluminando el polvo que ahora parecía lleno de posibilidades, no de abandono. El terreno baldío detrás de la carpintería vieja ya no estaba baldío. La hierba alta y la basura habían desaparecido. En su lugar, había un espacio amplio y limpio, cerrado por una cerca de madera nueva pero rústica, hecha con postes y tablas donadas por varios vecinos. En el centro, bajo la sombra de un viejo árbol de pirul, había un pequeño refugio de lámina y madera, abierto por un lado, donde Relámpago podía resguardarse del sol o la lluvia. Habían pasado 3 semanas desde la caída de Carlos, 3 semanas de trabajo lento pero constante. Ya no eran solo Doña Socorro, Toño y Pedro. Era la señora de las flores, que trajo unas mantas viejas pero limpias. Era el dueño de la tienda de abarrotes, que conseguía sacos de alimento a un mejor precio. Era incluso el hijo de la señora de la hierbería, que un fin de semana llegó con un carretillo de arena para esparcir en el piso del refugio.
Carlos, con su rodilla todavía vendada pero sin bastón ya, supervisaba. No podía cargar tablas pesadas, pero podía sostener una mientras otros clavaban, podía dar indicaciones, podía sobre todo estar presente, y cada día, a la misma hora, llevaba a Relámpago de la mano con el cabestro suave desde el corralón viejo hasta el nuevo terreno. La transformación de Relámpago era evidente. Su pelaje castaño, antes opaco y enmarañado, ahora brillaba bajo el sol. Las costillas ya no se le marcaban, había ganado peso y musculatura. Su herida del cuello era ahora una cicatriz rosada y lisa, sin pelo, pero sin infección, sin dolor. Ya no llevaba vendaje, pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. El miedo constante había sido reemplazado por una curiosidad tranquila. Sus orejas se movían captando sonidos, pero ya no se aplanaban contra el cráneo ante cada ruido. Observaba a los niños que a veces se asomaban a la cerca, y si eran tranquilos, él se acercaba a olfatearlos. Carlos también había cambiado. No sonreía a carcajadas, pero las líneas de tensión en su rostro se habían suavizado. Dormía mejor. Los ruidos en su cabeza, esos ecos de la guerra, no habían desaparecido, pero ahora tenía otros sonidos en los que concentrarse. El martilleo de la cerca, la risa de Toño, el suave relincho de Relámpago pidiendo una zanahoria. Su pierna le dolía, sobre todo al final del día, pero el dolor era solo físico. Ya no sentía ese peso enorme de inutilidad encima. Una tarde, mientras Carlos cepillaba el lomo de Relámpago bajo el árbol, llegó Valeria, traía noticias. «Ya hablé con el dueño del terreno», dijo, apoyándose en la cerca. «Un señor que vive en Cuernavaca. Le conté la historia. Le dije que era un uso temporal, solo para rehabilitar al caballo». «¿Y?», preguntó Carlos, sin dejar de cepillar. Dijo que sí, que mientras no le causemos problemas y dejemos todo limpio, podemos usarlo los meses que necesitemos, sin costo. Carlos dejó escapar un suspiro de alivio. Era una preocupación menos. «Eso es gracias a ti, Valeria, a tu persuasión». «No, es gracias a todos», corrigió ella. «Es una buena historia, a la gente le gusta ser parte de algo bueno». Miró a Relámpago, que cerraba los ojos disfrutando del cepillado. «Él está listo, Carlos. Físicamente, está sano. Emocionalmente, es un caballo equilibrado. El santuario tiene un espacio permanente para él. Podría irse la próxima semana». Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. Carlos sabía que ese día llegaría. Relámpago no podía vivir para siempre en un terreno prestado en medio de la ciudad. El santuario de Valeria, en las afueras, con pastos abiertos y otros caballos, era el mejor lugar, pero saberlo no hacía que la idea fuera más fácil. «Sí», dijo Carlos finalmente, «lo sé. Tenemos que hablar con don Fidel», recordó Valeria. «La custodia temporal terminó hace semanas. Legalmente, él sigue siendo el dueño. Necesitamos que firme los papeles de cesión, o al menos que nos dé su permiso por escrito para llevarlo al santuario». Carlos asintió. Habían estado posponiendo esa conversación. Don Fidel no había vuelto al mercado desde hacía más de una semana. Los rumores sobre su enfermedad eran cada vez más fuertes. «Iré a verlo mañana», dijo Carlos. Al día siguiente, Carlos caminó hasta la casa de don Fidel. Era una construcción modesta cerca del mercado. Las ventanas estaban cerradas. Llamó a la puerta. Pasó un largo minuto antes de que la puerta se abriera unos centímetros. Don Fidel estaba al otro lado. Carlos apenas lo reconoció. El hombre que siempre había parecido tan grande y hosco ahora parecía encogido. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Tosió, un sonido profundo y doloroso, antes de hablar. «¿Usted qué quiere?». La voz era áspera pero sin la fuerza de antes. «Buenos días, don Fidel. Vine a hablar del caballo, de Relámpago». Don Fidel lo miró por un momento. Luego abrió un poco más la puerta. «Pase, pero no tengo mucho tiempo. No me siento bien». La casa estaba en semioscuridad y olía a medicinas y a comida sin ventilar. Don Fidel se sentó pesadamente en una silla, señalando a Carlos otra. «¿El caballo se murió?», preguntó don Fidel sin mirarlo a los ojos. «No, para nada. Está sano, está fuerte». «Ah». Don Fidel pareció no saber qué más decir. «Entonces, ¿para qué viene? ¿Para que le pague más?». «No», dijo Carlos calmadamente. «Vine porque el caballo tiene una oportunidad de ir a un buen lugar, un santuario, con espacio y cuidado. Pero necesitamos su permiso. Necesitamos que usted firme unos papeles diciendo que nos cede al caballo». Don Fidel comenzó a toser de nuevo, un ataque que lo sacudió todo. Cuando terminó, jadeando, miró a Carlos. Había algo distinto en su mirada. Ya no había desafío, había cansancio, y algo más, un santuario.
repitió. Hizo una pausa larga. Siempre pensé que era un animal difícil, que no servía para nada. No era difícil, solo tenía miedo, dijo Carlos. Ahora no lo tiene. Don Fidel asintió lentamente, miró sus propias manos, callosas y ahora un poco temblorosas. Yo no supe cuidarlo. El silencio llenó la habitación. Era una admisión simple, pero cargada de un peso enorme. Don Fidel, ¿cómo consiguió a Relámpago?, preguntó Carlos. Siempre había tenido la duda. El hombre suspiró. Parecía que la verdad, guardada por tanto tiempo, ya era una carga demasiado pesada. No lo compré, lo encontré. Fue hace como 3 años. En la carretera a Cuautla, estaba atado a un árbol, solo, casi deshidratado. Parecía abandonado, me dio lástima. Lo subí a mi camioneta y me lo traje. Carlos lo escuchó sin interrumpir. Pero yo no sé de caballos, solo sé de frutas. No sabía qué darle de comer, cómo tratarlo. Se asustaba de todo, yo me enojaba. Pensé que era un ingrato. Empecé a gritarle, a atarlo fuerte para que obedeciera. Don Fidel tragó saliva, avergonzado. No era malo, yo no quería ser malo, solo era ignorante y testarudo. La cuerda le hizo una herida muy profunda, dijo Carlos, sin reproche, solo constatando un hecho. Lo sé, la vi cuando usted la quitó. Don Fidel levantó la vista y por primera vez sus ojos se encontraron directamente con los de Carlos. Ese día, cuando usted se acercó y lo desató, yo lo vi. Vi cómo el animal respiraba, como si le hubieran quitado una losa de encima. Y después, cuando se apoyó en usted, algo me hizo clic aquí dentro. Se golpeó el pecho débilmente. Yo nunca le había causado eso, solo miedo. Carlos no dijo nada, dejó que el hombre hablara. Estoy enfermo, confesó don Fidel. Los doctores dicen que los pulmones. Voy a irme a vivir con mi hermana a Puebla la próxima semana. El negocio ya lo vendí. Hizo otra pausa. Por eso no he ido al mercado. No quería verlo, a él, a nadie. Lo siento, dijo Carlos, y lo decía de verdad. No, yo soy el que lo siento. Don Fidel se inclinó y abrió un cajón de la mesa que tenía al lado. Sacó un sobre manila gastado. Aquí están. ¿Qué son? Los papeles del caballo, los que tenía cuando lo encontré. No son muchos. Una factura de venta vieja con un nombre ilegible. Nunca hice el traspaso a mi nombre. Siempre fue un animal sin papeles, sin dueño real. Extendió el sobre a Carlos. Tome, es de ustedes ahora, del caballo. Usted y la doctora, hagan lo que tengan que hacer, lo que sea mejor para él. Carlos tomó el sobre. Dentro, efectivamente, había unos documentos viejos y una factura descolorida. No tenían valor legal real, pero representaban la historia de Relámpago antes del sufrimiento. Necesitamos un papel de usted, dijo Carlos suavemente. Una sesión, para que el santuario pueda recibirlo sin problemas. Don Fidel asintió. Traiga el papel. Yo lo firmo. No quiero dinero. Ya tomé su dinero una vez, y no debería haberlo hecho. Carlos fue a buscar a Valeria, quien tenía los formularios de sesión listos en su camioneta. Regresaron juntos a la casa de don Fidel. El hombre firmó con una letra temblorosa pero clara en las 2 copias que Valeria le presentó. Una para ellos, otra para él. «Se llama Relámpago, ¿verdad?», preguntó don Fidel al entregar el papel. «Sí», dijo Valeria, por la lista blanca en la frente. Un destello de algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro enfermo de don Fidel. «Es un buen nombre, mejor de lo que yo le pude dar». Se pusieron de pie para irse. En la puerta, don Fidel detuvo a Carlos con un gesto. Usted fue soldado, ¿verdad? Se le nota». «Sí», admitió Carlos. «Yo nunca sirví, tuve miedo». Don Fidel miró al suelo. Usted no tuvo miedo de enfrentarme por ese caballo. Eso requiere valor de otro tipo. Gracias por enseñarme aunque no quería aprender». Carlos no supo qué responder. Asintió con la cabeza. «Que se mejore, don Fidel». El hombre cerró la puerta. En la calle, Valeria dejó escapar un largo suspiro. No me lo esperaba. La confesión, los papeles. ¿Estás bien? Carlos miró el sobre y el formulario firmado en sus manos. Sí, es lo correcto. Él también estaba atado a algo, a su orgullo, a su ignorancia. Ahora también está un poco más libre. Caminaron de regreso al terreno. Relámpago estaba pastando cerca de la cerca. Al ver a Carlos, levantó la cabeza y relinchó. Un sonido claro y amistoso. Corrió hacia la cerca con un trote suelto y elegante, deteniéndose justo frente a ellos. Carlos abrió la puerta de la cerca y entró. Relámpago se acercó y hundió su hocico en el bolsillo de la chaqueta de Carlos, buscando la zanahoria que siempre llevaba. «Tienes hambre siempre», dijo Carlos, sacándola y dándosela. Mientras el caballo masticaba, Carlos puso una mano en su cuello, sobre la cicatriz. «Es oficial ahora, Relámpago.
Eres libre, de verdad. Tienes un futuro. Valeria se acercó. ¿Cuándo quieres hacerlo? El santuario está listo para recibirlo cuando sea. Carlos miró al caballo, al terreno que la comunidad había construido, al cielo despejado de la tarde. Sabía lo que venía. Sabía que el mejor capítulo de la vida de Relámpago estaba por empezar en otro lugar. Démosle unos días más, dijo Carlos, su voz firme, para despedirnos bien, de este lugar, de la gente. Él se lo merece. Relámpago terminó su zanahoria y luego frotó su cabeza con suavidad contra el hombro de Carlos, como había hecho aquel primer día en el mercado. Pero esta vez no era un gesto de súplica, era un gesto de confianza, de compañía. La transformación estaba completa, la herida había cerrado, el miedo se había ido, y ahora, con un futuro seguro por delante, solo quedaba prepararse para el último paso, dejar ir. 3 días después, Carlos fue al mercado, no al terreno, sino al mercado de Xochimilco, al bullicio y los colores que ya no le parecían ajenos. Caminó directo a un puesto que conocía, uno pequeño, en un rincón, atendido por un hombre mayor llamado Don Filemón. Don Filemón no vendía frutas ni tortillas, vendía artículos para animales, monturas viejas, mantas y rollos de cuerda de diferentes grosores. «Buenos días, don Filemón», dijo Carlos. El hombre viejo, de ojos vivaces detrás de unos lentes, lo reconoció. «Ah, el señor del caballo, el de la lista blanca. Doña Socorro me contó. ¿En qué le sirvo?» «Necesito una cuerda», dijo Carlos. «Pero no cualquiera, una cuerda suave, ancha, que no lastime la piel». Don Filemón asintió, como si esperara esa petición. Se volvió y buscó en un estante alto. Sacó un rollo de cuerda de color beige. No era la cuerda áspera y marrón común. Esta era más clara, tejida de una manera más suelta. «Esto es algodón trenzado sobre núcleo suave», explicó don Filemón, pasándole un trozo. «Toque, no raspa, es fuerte pero flexible, se usa para guiar, no para sujetar». Carlos pasó los dedos por la cuerda. Era suave, casi como una soga de hamaca. No tenía esas fibras punzantes que se clavan en la piel. «Es perfecta», dijo. «Córteme unos 6 metros». Mientras don Filemón medía y cortaba, habló. «Doña Socorro dice que el caballo se va a un santuario, que lo salvaron ustedes». «Nos ayudamos todos», corrigió Carlos suavemente. «Es una buena historia», dijo el viejo, envolviendo la cuerda. «En este mercado pasan muchas cosas, la mayoría se olvidan, pero algunas, como un caballo con un rayo en la frente, se quedan». Le entregó el paquete. «Que le vaya bien, a usted y a él». Carlos pagó y tomó el paquete. Al salir del puesto se encontró con doña Socorro, que llegaba con su carrito vacío, ya terminada su jornada. «Carlos, ¿ya compró la cuerda?» «Sí, esta». Doña Socorro tocó el material. Suave, como debe ser. Miró a Carlos a los ojos. «¿Y usted, está listo?» Carlos miró la cuerda en sus manos. «Tengo que estarlo, es lo mejor para él». «No le pregunté por él, le pregunté por usted», insistió doña Socorro. Carlos respiró hondo. «Duele, la idea de que se vaya, pero es un dolor, tranquilo, no es como el dolor de antes, este sé que es necesario». Doña Socorro sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. «Así es querer de verdad, a veces duele dejar ir, pero se hace porque es lo correcto». Puso una mano en su brazo. «Mañana haremos una pequeña despedida en el terreno, solo los que lo ayudamos. Traeremos algo de comer, para celebrar su nueva vida». «No es necesario». «Claro que es necesario», lo interrumpió ella. «Para nosotros, para cerrar el ciclo, usted nos enseñó eso, que las cosas importantes merecen un principio y un final bien puestos». Carlos no pudo discutir, asintió. Al día siguiente, por la mañana, Carlos fue al terreno muy temprano. Quería tener un tiempo a solas con Relámpago antes de que llegaran los demás. El caballo estaba cerca del árbol, masticando heno con calma. Al ver a Carlos, relinchó y se acercó trotando. «Hola, amigo», dijo Carlos, abriendo la puerta de la cerca. Sacó la cuerda nueva del paquete. La olió primero, para que se acostumbrara al aroma. Relámpago la olfateó con curiosidad, pero sin miedo. Carlos le mostró cómo la enrollaba en sus manos, cómo era flexible. «Esto es para mañana», le explicó, mientras le acariciaba la frente. «Solo para guiarte hacia el remolque. No te va a doler, te lo prometo». Relámpago resopló, como si entendiera la seriedad del momento. Permitió que Carlos le pasara la cuerda suavemente alrededor del cuello, por encima de la cicatriz, solo por un momento. No hubo tensión, no hubo tirón. Fue solo un contacto leve, una prueba. «Bien», murmuró Carlos, retirándola. «Muy bien». Luego, se dedicó a limpiar.
No que el terreno estuviera sucio, pero quería que todo estuviera en orden. Recogió algunas hebras de heno sueltas, aseguró un clavo flojo en la cerca, revisó el bebedero que Toño había hecho, que funcionaba perfectamente. Mientras trabajaba, Relámpago lo seguía, iba detrás de él, como un perro fiel, observando cada movimiento. A veces empujaba suavemente el brazo de Carlos con el hocico, como preguntando qué hacía. «Estoy arreglando las cosas para tu partida», le decía Carlos, «para que todo quede bien». Hacia el mediodía empezaron a llegar los demás. Doña Socorro llegó primero, con una gran cesta cubierta con un mantel. Luego llegó Toño, con su madre, una mujer tímida que sonreía y cargaba una jarra de agua de Jamaica. Pedro, el carnicero, vino con su esposa y 2 hijos pequeños que miraban a Relámpago con ojos como platos. La señora de la hierbería envió a su nieto con una bolsa de manzanas especialmente dulces. Valeria llegó poco después. No trajo el remolque, eso sería para el día siguiente. Solo trajo su presencia y una cámara de fotos sencilla. «Para el recuerdo», le dijo a Carlos. Fue una reunión simple. Extendieron un mantel en el suelo, bajo la sombra del pirul. Doña Socorro sirvió tacos de frijoles y papas. La madre de Toño sirvió el agua de Jamaica. Los niños corrían alrededor de la cerca, y Relámpago los observaba, curioso, sin asustarse. Toño se acercó a Carlos, quien estaba un poco apartado, observando la escena. «Parece una fiesta», dijo el joven. «Sí», dijo Carlos, «una fiesta de despedida». «Va a extrañarlo», dijo Toño, mirando al caballo. «Yo también lo voy a extrañar a él», confesó Carlos. «Pero verlo ahí, tranquilo, con gente alrededor, eso me quita cualquier duda. Esto es lo correcto». Doña Socorro se acercó con un plato de comida. «Coma, Carlos, no se quede solo». Carlos aceptó el plato y se sentó en un tronco que usaban como banco. Relámpago, viéndolo sentarse, se acercó y se puso a su lado, como había hecho tantas veces. La gente los miraba y sonreía. No hacía falta decir nada. Después de comer, Valeria tomó la cámara. Una foto del grupo. Todos se juntaron alrededor de la cerca, con Relámpago en el centro. Carlos se quedó al lado del caballo, con una mano en su cuello. Toño y Doña Socorro se pusieron al otro lado, Pedro y su familia atrás. Valeria pidió al nieto de la hierbería que tomara la foto. «Sonrían», dijo el niño. La foto se tomó. No todos sonreían de la misma manera. Carlos tenía una expresión seria, pero tranquila. Relámpago miraba directamente a la cámara, con sus orejas al frente, sereno. Cuando la pequeña reunión terminó y la gente comenzó a recoger, Doña Socorro se acercó a Carlos por última vez. «Mañana estaremos aquí», dijo. «Para la partida, todo el mercado lo sabe. Mucha gente quiere estar presente, para despedirlo». Carlos asintió. «Gracias, Doña Socorro, por todo». «Gracias a usted», dijo ella, y se fue, arrastrando su carrito vacío. Al final de la tarde, solo quedaron Carlos, Valeria y Relámpago en el terreno. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. «El remolque llegará mañana a las 9 de la mañana», dijo Valeria, rompiendo el silencio. «Es grande, cerrado, cómodo, tiene rampa antideslizante. El viaje al santuario es de unas 2 horas. Yo iré conduciendo despacio». «Yo iré contigo», dijo Carlos. No era una pregunta. «Claro», dijo Valeria. «Él te necesita cerca para el viaje, para sentirse seguro». Carlos miró a Relámpago, que pastaba cerca. «¿Crees que entenderá, que se irá para no volver?» Valeria lo pensó. «No de la manera en que nosotros lo entendemos, pero él confía en ti. Sabe que contigo no hay peligro. Si tú lo guías hacia ese remolque y subes con él lo hará. Porque confía, eso es lo único que necesita entender». Esa noche Carlos no durmió en su casa, durmió en el terreno, en una hamaca que colgó cerca del refugio. Quería pasar la última noche cerca de Relámpago, no por el caballo, que estaba perfectamente tranquilo, sino por él mismo. Bajo las estrellas escuchaba el sonido tranquilo de Relámpago respirando, el ocasional crujido cuando se movía o masticaba heno. No eran ruidos de guerra, eran ruidos de vida, de paz. En un momento de la noche, Relámpago se acercó a la hamaca. Carlos estaba despierto. El caballo lo olió, luego apoyó su cabeza contra la hamaca, haciendo que se balanceara suavemente. «No puedo dormir», confesó Carlos al animal. «Mañana todo cambiará, para ti, para mejor, para mí, no sé». Relámpago resopló, un sonido profundo y calmante. «Pero es lo correcto», repitió Carlos como un mantra. «Eso es lo único que importa». Permanecieron así un buen rato, en silencio, compartiendo la noche fresca.
Finalmente, Carlos se durmió, con la cabeza cerca del hocico cálido del caballo. La mañana del gran día llegó con un cielo despejado. Carlos se despertó temprano, como siempre, hizo sus cosas metódicamente, dobló la hamaca, limpió el área donde había dormido. Luego, llevó a Relámpago al bebedero, le dio su ración de alimento con unas manzanas y lo cepilló con cuidado, desde la cabeza hasta la cola. Quería que estuviera impecable para su nuevo comienzo. Mientras lo cepillaba, la gente empezó a llegar, no solo los del grupo cercano. Llegó la señora de las flores, el dueño de la tienda de abarrotes, el joven que ayudaba en la pescadería, incluso don Filemón, el de la cuerda, y muchos más, vecinos del mercado que habían seguido la historia desde lejos, que habían visto a Relámpago atado al poste y ahora lo veían libre y hermoso. Formaron un semicírculo discreto fuera de la cerca. Hablaban en voz baja, no querían asustar al caballo. Carlos terminó de cepillarlo. Relámpago brillaba. Su pelaje era liso, su mirada clara. La cicatriz en su cuello era solo una marca del pasado, no una herida. Valeria llegó a las 8:30. No venía sola. Detrás de su camioneta blanca venía el remolque. Era más grande de lo que Carlos imaginaba, blanco también, con rejillas de ventilación en los costados. Se detuvo en la calle, frente al terreno. El sonido del motor hizo que Relámpago levantara la cabeza, alerta pero no asustado. Observó el remolque con curiosidad. Valeria bajó de la camioneta y abrió las puertas traseras del remolque. Bajó la rampa, que era ancha y tenía unas listas de goma antideslizante. El interior estaba limpio, con paja fresca en el suelo. Carlos miró la rampa. Luego miró a Relámpago. Luego miró la cuerda nueva, suave, que colgaba de un poste de la cerca. Era el momento. Todo el mundo guardó silencio. Solo se oía el leve rumor del viento en las hojas del árbol. Carlos tomó la cuerda nueva del poste. Se sentía suave y cálida al tacto, no fría ni áspera. Caminó hacia Relámpago. El caballo lo miró, sus orejas moviéndose hacia adelante, atentas. Ahora, Relámpago, dijo Carlos con su voz baja y firme. Vamos a tu nuevo hogar. Pasó la cuerda con una lentitud deliberada, la hizo un lazo ancho y lo deslizó por encima de la cabeza del caballo. La cuerda descansó sobre la cicatriz rosada del cuello, pero no la apretó, solo rodeó suavemente la piel. Relámpago movió la cabeza de un lado a otro, sintiendo el contacto nuevo. No retrocedió, no mostró miedo. Así, murmuró Carlos acomodando la cuerda, solo para guiarte, nada más. Tomó el extremo de la cuerda en su mano. Dio un pequeño tirón, suave, hacia la puerta de la cerca. Relámpago lo siguió. Sus cascados hicieron un sonido sordo en la tierra. Caminaban juntos, como habían hecho tantas veces en el terreno. La gente abrió un camino silencioso para ellos. Valeria estaba al lado de la rampa del remolque. Sonreía, pero sus ojos estaban brillantes. Él confía en ti, Carlos. Solo sigue caminando. Carlos asintió. Se detuvo al pie de la rampa. Era el momento más difícil. Relámpago olió el metal de la rampa, el olor a paja nueva y a pintura. Dio un paso atrás, inseguro. Vamos, animó doña Socorro desde el público, en un susurro que muchos oyeron. Tú puedes, muchacho, dijo la voz ronca de Pedro, el carnicero. Carlos no tiró de la cuerda. Subió el primer peldaño de la rampa. Luego se volvió hacia Relámpago. Ven, no tengas miedo, yo voy contigo. Relámpago miró a Carlos, luego miró la rampa, puso una pata delantera sobre la superficie metálica, probó. Luego, con una decisión repentina, subió las otras patas. Sus cascados resonaron en el metal de la rampa. Cloc, cloc, cloc. Subió sin vacilar, entrando en la penumbra del remolque. Carlos caminó hacia atrás, guiándolo, hasta que el caballo estuvo completamente dentro, sobre la paja fresca. Un suspiro colectivo, de alivio y emoción, salió de la gente. Valeria cerró rápidamente la portezuela trasera, asegurándola. Relámpago estaba dentro. Carlos se quedó un momento con él, acariciando su cuello a través de las rejillas de ventilación. Muy bien, todo está bien. Luego Carlos salió por una puerta lateral del remolque. Valeria ya estaba en el asiento del conductor de la camioneta. Carlos subió al lado. A través de la ventanilla trasera, podía ver el interior del remolque y la figura oscura de Relámpago. La gente del mercado se acercó, no para detenerlos, para despedirse. Doña Socorro se acercó a la ventanilla de Carlos. Visítenlo, dijo, con una sonrisa temblorosa. Y visítenos a nosotros también, ¿eh? Lo haré, prometió Carlos. Toño se acercó y golpeó suavemente la puerta de la camioneta. Que le vaya muy bien. Carlos levantó la mano en un gesto de agradecimiento. Valeria arrancó el motor. El sonido hizo que Relámpago moviera la cabeza dentro del remolque, pero se mantuvo tranquilo. La camioneta comenzó a moverse, muy despacio.
El remolque giró en la calle angosta. Carlos no apartaba la vista de la ventanilla trasera. Vio las caras de la gente: doña Socorro, Toño, Pedro, el dueño de la tienda, la señora de las flores. Los vio levantar las manos, sonreír, algunos enjugarse los ojos con la punta del rebozo o la manga. Vio el terreno baldío que ya no estaba baldío, vio la cerca que habían construido juntos, vio el árbol de pirul, y luego todo comenzó a desaparecer a medida que la camioneta tomaba la calle principal. El viaje fue tranquilo. Valeria conducía con una suavidad excepcional, evitando los baches más grandes. A través de la mampara, podían oír el movimiento tranquilo de Relámpago, el ocasional golpe suave de un casco contra el piso de paja. ¿Cómo te sientes?, preguntó Valeria después de un largo silencio. Carlos pensó. Buscó dentro de sí la antigua tensión, el nudo de culpa y dolor que siempre cargaba en el pecho. Seguía ahí, pero era más pequeño, ya no lo ahogaba. En su lugar había una sensación amplia y quieta. En paz, dijo finalmente. Era la verdad más simple y profunda. Valeria asintió. Él también lo está. Después de aproximadamente 2 horas, salieron de la ciudad y entraron en carreteras con campos a los lados. El aire que entraba por la ventana olía a tierra y a plantas, no a humo y mercados. Finalmente, Valeria giró por un camino de terracería y se detuvo frente a un portón de metal con un letrero que decía Santuario Equino Amanecer. Un hombre joven salió de una caseta y abrió el portón. Valeria saludó con la mano y entró. El santuario era un lugar amplio, con pastos verdes divididos por cercas blancas. En la distancia se veían otros caballos, algunos pastando, otros descansando bajo árboles. El aire era tranquilo. Valeria estacionó cerca de un corral de recepción, amplio y con un pequeño cobertizo. Bajaron de la camioneta. Aquí lo recibiremos, explicó Valeria. Lo dejaré aquí unos días para que se acostumbre. Luego lo integraré con un grupo tranquilo. Tiene mucho espacio para correr. Carlos asintió. Ayudó a Valeria a bajar la rampa del remolque. Abrieron la portezuela trasera. Relámpago estaba parado, mirando hacia la luz. Olfateó el aire nuevo, lleno de olores a hierba, a otros caballos, a libertad verdadera. Dio un paso hacia adelante, bajando por la rampa con cuidado. Una vez en el corral de recepción, se detuvo. Levantó la cabeza alto, muy alto, y respiró profundamente. Luego, relinchó. No fue un relincho de miedo o angustia, fue un sonido claro, fuerte, que resonó en el aire quieto del santuario, como una declaración. Desde un pastur cercano, otro caballo respondió con un relincho más bajo. Relámpago escuchó, sus orejas girando como radares. Luego, comenzó a caminar por el corral, explorando los límites, oliendo la tierra, la cerca, el agua fresca en un bebedero automático. Valeria se acercó a él con la cuerda suave y se la quitó. Relámpago ni siquiera pareció notarlo. Estaba absorto en su nuevo mundo. «Mira», dijo Valeria, señalando. Relámpago encontró un lugar donde el pasto crecía más verde junto a la cerca. Bajó la cabeza y empezó a comer. Era un gesto normal, simple, pero para Carlos fue la imagen más hermosa que había visto. El caballo que se alimentaba con miedo de un puñado de heno seco, ahora elegía su propio pasto fresco, en calma. Carlos se acercó a la cerca. Relámpago levantó la cabeza, con los belfos verdes de hierba. Caminó hacia Carlos, se pararon a cada lado de la cerca. Carlos extendió la mano. Relámpago rozó su hocico contra ella. Luego, metió la cabeza por entre los barrotes de la cerca y la apoyó contra el hombro de Carlos, como la primera vez, como siempre. Carlos cerró los ojos. Sintió el calor del animal, el suave pelaje de su cara, el latido tranquilo de su corazón. No dijo nada, no hacía falta. Después de un momento, Relámpago se retiró, dio media vuelta y se alejó trotando suavemente hacia el centro del corral. Luego, en un impulso de pura energía contenida, echó a correr. Galopó de un extremo al otro, su crin y su cola ondeando como banderas. Era poderoso, grácil, libre. No corría por miedo, corría por alegría. Carlos lo observó, y una sonrisa, tranquila y genuina, se dibujó en su rostro. No eran lágrimas lo que sentía en los ojos, era el reflejo del sol en el pasto verde, en el pelaje brillante de un caballo que finalmente había encontrado su camino. ¿Listo para regresar?, preguntó Valeria suavemente. Carlos asintió. Dio una última mirada a Relámpago, que ahora se había detenido y pastaba otra vez, en paz. Subieron a la camioneta. El viaje de regreso a Xochimilco fue en silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno, de cosas hechas, de ciclos completados.
Cuando llegaron al mercado, ya era tarde. El sol se ponía sobre los canales. Valeria dejó a Carlos cerca de su casa. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Sí, dijo Carlos. Más que bien. Valeria sonrió. Yo iré al santuario cada 2 días. Te mandaré fotos y puedes visitarlo cuando quieras. Lo sé, gracias Valeria, por todo. Carlos bajó de la camioneta. Caminó lentamente. Su pierna apenas le dolía. No fue directo a su casa. Caminó hacia el mercado que ya estaba cerrando. Los puestos estaban vacíos. Las luces se apagaban. En el puesto de frutas que antes era de Don Fidel, ahora había un letrero que decía «Se renta». Carlos se detuvo frente al viejo poste de madera. Ya no había una cuerda atada, no había marcas de dolor, solo era un poste viejo. Doña Socorro estaba recogiendo los últimos utensilios de su puesto. Lo vio. ¿Ya se fue?, preguntó. Sí, dijo Carlos. Está en un lugar muy bueno, con pasto verde y espacio. Doña Socorro asintió, satisfecha. ¿Y usted, ya cenó? Todavía no. Pues venga, le guardé unos tamales. Carlos no protestó. Siguió a Doña Socorro a la parte trasera de su puesto, donde tenía una pequeña mesa y 2 sillas. Ella calentó unos tamales en un comal pequeño y le sirvió uno en un plato. Coma. Carlos comió. El tamal de rajas con queso estaba caliente y sabroso. Doña Socorro se sentó frente a él, tomando un vaso de agua. Toño preguntó si mañana podíamos empezar a limpiar el terreno baldío otra vez. Dijo, de pronto, para que no se vuelva a llenar de basura. Él dice que quizás podríamos poner unas macetas con flores, o una pequeña huerta comunal, algo útil. Carlos dejó de comer. Miró a Doña Socorro. Es una buena idea. Claro que es buena. Y necesitamos a alguien que nos organice. Alguien que tenga paciencia y sepa mandar sin gritar. Ella lo miró directamente. Toño y los demás lo respetan a usted, Carlos. Usted nos unió. Carlos no supo qué decir. Antes, esa idea lo habría abrumado. Habría pensado que no era capaz, que era una carga, pero ahora, mirando el rostro amable de Doña Socorro, pensando en Toño, en Pedro, en la gente que había construido una cerca por un caballo, supo que no estaba solo. Puedo ayudar, dijo, al fin. Puedo estar allí. Doña Socorro sonrió, una sonrisa ancha que le llegaba a los ojos. Eso esperaba oír. Carlos terminó su tamal y se despidió. Caminó hacia su casa bajo las primeras estrellas. Al pasar por la calle de las Jacarandas, se desvió y se asomó al terreno. A la luz del crepúsculo, la cerca que habían construido, el refugio vacío, el bebedero firme, parecían fantasmas de un tiempo hermoso y necesario. Entró. Caminó hasta el centro, donde Relámpago había pastado por última vez. El aire todavía guardaba un tenue aroma a caballo, a heno, a vida. Se sentó en el tronco que usaban de banco. Escuchó el silencio. Ya no había ruidos de guerra en su cabeza, solo había silencio, un silencio completo, pacífico. Carlos había ido al mercado buscando olvidar sus propias heridas. Había encontrado una herida en el cuello de un caballo y, al intentar curarla, había descubierto que lo único que sana el dolor, propio y ajeno, es desatar las ataduras. Las ataduras del miedo, del orgullo, del aislamiento. Relámpago estaba libre. Don Fidel estaba libre de su culpa, o al menos había intentado estarlo. La comunidad se había desatado de su indiferencia, y él, Carlos Mendoza, por primera vez en muchos años, también se sentía libre. Libre de la carga de creer que su dolor no merecía compañía, libre de pensar que no podía ayudar a nadie. No había curado a Relámpago, Relámpago lo había curado a él, mostrándole que a veces, para salvarse, solo hay que quedarse quieto al lado de alguien que sufre, y no abandonarlo. Se levantó del tronco. Su pierna apenas le dolió, salió del terreno y cerró la puerta de la cerca con cuidado, sin echar el candado. Quizás otro la necesitaría. Caminó hacia su casa, con paso lento pero seguro, una sonrisa tranquila que empezaba en los ojos y se extendía lentamente, se quedó en su rostro. La noche en Xochimilco era cálida, y el camino a casa, por primera vez, no parecía largo ni solitario.